Listo. Ok. Estás pensando, pero créeme. Jonathan, Olis. Olis, bienvenidos. Olis, Olis, bienvenidos. Bienvenidos de TikTok. Hola, Mari Preciosa. Bienvenida, preciosura, Mari. Gracias por venirnos a acompañar. Bienvenidos, bienvenidos en TikTok y bienvenidos aquí en YouTube. Buenas noches a todos. Buenas noches y feliz inicio de semana, mis corazones preciosos, los preciosuras de la vida. Qué bueno que vienen a acompañarme el día de hoy, mis corazones. ¿Cómo estás, Mari? Un besote y un abrazo, mi reina. Feliz inicio de semana, gracias por venirnos a acompañar. Muchas gracias a todos. Oigan, les tengo una noticia bien padre. Pues el día de hoy, la cena, bueno, les invito a que me acompañen. Me voy a sumergir en el reto de preparar unos deliciosos tacos dorados, pero los voy a hacer bien sabrosones. Ya saben, el estilo casa culinaria, mis corazones. Voy a ocupar ingredientes bien sencillitos. Voy a hacer unos tacos dorados de papa con chorizo. ¿Les gustan? Ya saben que estas recetitas no deben de faltar, chiquillos, porque nos sacan de muchos apuros. Es súper fácil, muy rendidora. ¡Ay! ¿Por qué no me dicen que traigo el zipper abajo? Muy fácil, muy rendidora y sobre todo, pues es muy económica, oigan, porque ¿qué creen? Vamos a utilizar ingredientes muy sencillitos. Les cuento que yo ya por este lado tengo lo que viene siendo las papas ya cociditas. Ahorita les voy a decir el paso a paso cómo los voy a preparar, así es que los invito a que se queden. Vamos a empezar a preparar esta deliciosa cena. Va a ser muy sencilla porque vamos a necesitar, miren, un poco de chorizo, las papas, las tortillitas de maíz, bastante aceite para hacer los tacos bien doraditos y sobre todo que queden bien crujientes. Y les voy a dar unos tips que yo hago, chiquillos, que esto me funciona muchísimo para que ya saben que cuando hacemos este tipo de papas, cuando hacemos este tipo de recetitas que son los tacos con papa rellenos, o sea, rellenos de papa, siempre resulta que cuando los metemos a freír, resulta que cuando los sacamos ya no tienen nada de papa. Así es que hoy les voy a hacer uno de mis truquitos para que no les pase eso y les voy a enseñar dos versiones cómo lo pueden hacer, ya sea en rollitos o ya sea nada más doblada la tortilla, sea la mitad como tipo quesadilla, ¿ok? Para que ustedes vean la diferencia, cómo es que queda una vez que lo meten a freír, porque sí tiene diferencia de ambas maneras para cocinarse, ¿ok? Lo voy a acompañar muy sencillito, solo que tengo una duda, chiquillos, vayan ayudándome, díganme ustedes, en lo que voy preparando. Voy a ir preparando, pelando las papitas, los demás ingredientes. Los voy a dejar de tareita el día de hoy para que ustedes ustedes me puedan aconsejar qué salsita voy a preparar el día de hoy. Miren, tengo por aquí tomatillos, que son tomatillos verdes para hacer una salsita verde, o ya sea que la haga roja. O eso es lo único que va a cambiar, porque les cuento que vamos a utilizar para la salsita jalapeños y no nada más eso, chiquillos. Vamos a utilizar unos deliciosos chilitos de árbol, así es que esta salsita va a estar bien perris. Vamos a acompañar los taquitos con repollito, queso, crema. Es una manera muy sencilla, pero bien sabrosa, chiquillos. Así es que vamos a darle con todo el merequetengue. Y ya saben, vamos a ponerle ingredientes especial, que es el aguacatito. Ahorita les voy a ver qué delicia va a quedar. Nada más que, mis amores, vamos a empezar. Déjenme, voy a poner el mandilcito porque ya me di cuenta que traía el lice. Se quiere salir la paloma de la paz. No puedo creer, chiquillos. Es que no me puse el mandil. Ay, no.
¿Saben una cosa? Es que me puse nerviosa antes de empezar el live con ustedes, porque les cuento que Lobby y Hachinina de repente los escuché ladrando así bien fuerte. De hecho, se escucha todavía, pero Johnny ya ahorita lo separó. Es que Johnny les llevó una costilla de carne. Ya saben que los perrunos son bien canijos con ese tipo de cosas. Entonces le llevó una costillita y una a cada uno y se andaban como ladrándose molestos porque el Lobby va a molestar a la Hachi a quererle quitar su hueso y la Hachi pues se pone a la defensiva, pero me da mucho pendiente que la Hachi vaya a reaccionar así como loquita por querer pelear su hueso. Y yo me estaba disque arreglando para estar ya ahorita con ustedes en vivo, ¿no? Disque yo. Y resulta que hasta el zipper lo traigo bajo, perdón. Resulta que me bajé corriendo. Estoy tercer piso, chicos, bajo corriendo yo y veo el Lobby ahí al lado de la Hachi, el Lobby. Ladre, bien enojada la Hachi. Ay, no, hombre, pues me subí, se los juro que me subí temblando. Y dije, no. Y ya de ahí como que me descontrolé y se me fue el rollito de todo. ¿Qué pasó, mamá? No hice dejar venir a los bebés. Entonces, bueno, así les cuento. Sí, es lo que te digo, ¿qué pasó? Si lo vas a ir a sacar porque se escucha que está hablando, ¿verdad? Es que lo dejó aparte de la Hachi y ahorita está hable y hable. Para que vayan y lo rescaten de ahí el canijo. Es que es bien canijo. Bebés de la casa. Ay, ese Jonicito. Siempre me la aplica con los bebés chiquillos. Déjenme los hago para allá. Váyanse para allá. ¡Ay, no, niños! Los tengo que poner a que no vengan para acá tantito conmigo, les cuento, porque resulta y resalta, chicos, que me pueden tirar aquí el teléfono, me pueden tirar las cosas y pues no quiero estar aquí renegando más de lo renegona que ya soy. Pues vamos a darle, chiquillos. Les contaba que aquí ya tengo lo que son las papas. Ay, les digo algo, sí me dio penita ajena traer el zipper. Oigan, traigo reventando el pantalón ya, ¿verdad? Me pasé. A ver, cocinando. Rosy, ¿cómo estás, mi corazón? Bienvenida, gracias por estar aquí, mi reina. Buenas noches, saluditos a todos. Un cordial saludo, Armando. Buenas noches, gracias. Espero que todavía estés aquí con nosotros, Diego. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Dice, soy nuevo. ¿Eres nuevo? Pues bienvenido, Diego. Buenas noches, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te invitamos a que te quedes con nosotros a preparar una deliciosa cena. Bueno, si es que lo tuyo son las recetitas. Y si no, pues también, qué mejor tener una nueva idea cada día para cocinar algo diferente. Así es que hoy no va a ser la excepción, chiquillos. Vamos a hacer algo súper facilito y encantador. Les cuento que por este lado ya tengo las papas cociditas, nada más para que las voy a dejar ahí, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en un bowl, porque voy a ir, claro que sí, insiste, me quedo, claro que sí, quédate, te va a gustar muchísimo, con esta hermosa familia de aquí de YouTube, para que aprendas a cocinar algo delicioso. Vamos a hacer unos taquitos dorados de papa, bien ricos, papas con chorizo. Es algo súper sencillito, pero ya saben que estas recetitas nunca deben de faltar en nuestra semana. Bueno, nuestra menú de la semana, porque cualquier día que se nos prenda el foquito podemos hacer esto y la verdad queda súper bien. Les cuento, chicos, ayúdenme a escoger. Ustedes me van a ayudar a escoger qué salsita hacer el día de hoy. ¿Verde o roja? ¿Qué son? Es que la verdad les digo algo, yo ya no sé, aquí voy poniendo lo de la salsa, no, que voy pelando las papitas, mis corazones, para ir preparando rapidito esta cena, ¿sale? Lo que menos quiero es estarles estarlos ahí entreteniendo. Ay, esta cosa me lo puse al revés, espérenme. ¿Qué cenaron ustedes, chicos y chicas? Cuéntenos qué han cenado ustedes por allá. Les digo que apenas vamos a empezar. Yo, la verdad, el día de hoy he estado muy light. Les voy a contar algo nuevo.
para que no digan que no les traigo cosas nuevas. Ay, sí, pues es que miren, resulta y resalta que ya ven que les he dicho que me estoy proponiendo hacer cambios por mi salud, ¿verdad? Entonces, ay, esta cosa, fíjense que las dejé enfriar y están todavía bien calientitas. Entonces empecé a hacer esos pequeñitos cambios que me han costado, pero créanme que estoy tratando de llevarlos a cabo día con día, y si un día se me pasa, no pasa nada, ya no caigo en la mente de, ay no, ya no cumplí, ahora pues ya no hago esas cosas. Pues les cuento, el día de hoy me puse a hacer bicicleta, me puse a hacer ejercicio en bicicleta, no tanto para hacer como que ejercicio y todo, porque obviamente no puedo hacer rendimientos físicos fuertes ni nada de eso, pero empecé a hacer 20 minutos, me aventé 20 minutos, ¿ustedes creen eso? No, hombre, pues yo me he sentido bien a gusto en el resto del día y todo, pero no les voy a decir mentira, ya ahorita como que el cuerpecillo ya se me enfrió y todo eso, y ya empecé a sentir las piernas medio descuarichingadas. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a estar proponiendo hacer, si puedo, todos los días, claro que sí, me voy a estar haciendo que si los 20 minutitos, hasta que mi cuerpo poco a poquito vaya a poder incrementando la rutina. Entonces, eso es otra cosa más que estoy tratando, ahora voy a empezar a implementar. Les dije que se me viene cada locura. Bueno, no es locura, ¿verdad? Es que en realidad sí se necesita porque es parte de la salud de uno. Y creo que me hace sentir bien. Ese es el punto. Me siento súper bien. Me siento muy a gusto ahorita. Ay, ¿saben una cosa? Estas papas. Ay, voy a agarrar el pelapapas, ¿verdad que sí? ¿Ustedes harían eso también? Aunque la papa ya esté cocida, ¿ustedes lo harían de esa misma manera? Yo pienso que sí, ¿no? Porque está así como que más fácil, miren. ¿Para qué estoy sufriendo tanto? Vean ustedes. ¿Qué sufres, Ingrid? No inventes, estoy ahí agarrando la papa, miren, me llevo más trozos de papa que si lo hago con el pelador, miren, mucho más fácil. ¿Cómo no se me ocurrió antes, Ingrid? ¿Cómo no se te ocurrió? ¿Cómo la ven mis corazones? Dice, se antojan más con salsa roja, ¿verdad que sí? Yo también traía eso porque dije el contraste del chorizo con el, bueno, es que aunque sean tacos dorados, dependiendo el sabor, los ingredientes que uno va a ocupar, es como que le da más delicioso con algo, ¿no? Con mande. ¿Cuánto llevas? Ay, amor, vienes y me estás interrumpiendo y se me olvida lo que estaba diciendo. Ay, les decía que la salsita, es que estoy viendo qué salsita será, amor, verde o roja. Pero ahorita lo vamos a decidir. Salsa de guachuquel. Eso lo vamos a decidir ahorita. Salsa de guachuquel. Amor, ¿por qué me haces siempre lo mismo? Que cuando bajas, dejas que se vengan los enanos y ahí me tengo que ir yo a taparles y todo eso. Siempre vienes con tu tribu. Y ahorita no los puedo dejar aquí porque no han estado comiendo bien porque no he estado todo el día ahí con ellos. Y si se me cae tantito algo, van a estar aquí queriendo pelear por ello. Entonces, miren, bien facilito. Lo único que no me está gustando esto, sí se está... Ay, ya me llevé más papa que nada y según yo por eso no lo pelé con la mano. Ay, no pasa nada. A ver, no, es que sí pasa algo. Hay que quitarle primero el exceso porque ya me di cuenta que si lo estoy dejando con exceso, en vez de arrancar la pura cascarita, miren así, se me viene con un montón de papa. Imagínense, bonita cosa. Pelo 3 papas y una vez que termine de pelarlas me voy a quedar con 1.5. Con 1.5. Miren, aquí están. Ahorita van a ver lo que vamos a hacer con esa papuchis. Me estoy muriendo de calor. Aunque ustedes no lo crean, me estoy muriendo mucho de calor. A ver, vamos a ver, chiquillos. ¿Tienes una? ¿Qué es eso?
Dice, 3 donadores envían, eres increíble, a tu live en 15 minutos. Sigue este objetivo de cenar para ganar tu tema. Ay, no sé, chicos, yo no sé esas cosas. Carmen Hernández, buenas noches, mi corazón. Déjame hago un poquito más para atrás porque siento que si les pongo la carota de papa, ay, no, como que se ve feíto, ¿no? Poner la toma muy cerquita. Algo así, te ríes de mí, ¿verdad, Mari? Es que se me va el rollito. Les digo que me quedé, ya cuando yo me quedo con el chip todo volteado, cuando algo me descontrola, como que ya me hace falta un poquito para volver a regresar al canal. Me quedo a medias. Así como cuando se va la señal, antes cuando usábamos la antena, ¿nunca les tocó tener la televisión y tener la antena y luego estar así? No, muévele para acá. No, muévele para allá. Ay, espérate tantito, ahí se ve mejor que no sé qué. Así estoy yo. Tengo que estar agarrando señal porque si no se me va cada ratito. Leti, ¿cómo estás, mi corazón? Buenas noches, qué gusto verte y leerte por aquí con nosotros, reina. Carmen Hernández, buenas noches también, mi corazón. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenida y buenas noches. Ok. Dice, sí sé cocinar, dice. Ok, vamos a seguir, chiquillos, sale, vale, para no hacer más largo, porque les quiero decir una cosa. Ya sé que luego me agarran en plática, pero quiero hacerles la receta bien, chiquillos, así es que vayan dejando sus likes, las personitas que se están uniendo, acompáñenos. Cuéntenos, digan desde donde no nos ven. Ya nos dijo Rosy que salsita roja, ¿ok? Solo Rosy nos ha dado su opinión, así es que vamos a ir tomando la opinión de Rosy, porque ella nos está recomendando salsita roja para estos deliciosos tacos, ¿ok? Miren, yo voy a utilizar también para esto algo súper sencillito. Miren, aquí está el choricito. Aquí está el chorizo. Ok, entonces vamos a empezar a ponerlo de la salsa, ¿sale, vale? Vamos a ponerlas a hacer, nomás que a mí me gustan tatemadas mis corazones, así es que yo voy a agarrar un buen sartencito. Es que aquí se quema. Vamos a hacerlo en mis corazones, ¿ok? Tanto como a mí, tanto como... Sí, ¿verdad? Se nos camuflajeó esta... Leti, sí miré que ya trae, ahora puso otra, ya quitó su foto, tan bonita y preciosa que estás, mi corazón. ¿Para qué quitaste tu fotito? Pero está bien, está bien. Ok, mis corazones, vamos a empezar. Yo voy a poner a tatemar un poquito. Como Rosy nos sugirió la salsita, vamos a hacer ¿cómo se dice? A favor de Rosy, de Rosy Salazar, vamos a hacer una salsita roja. Así es que la vamos a tratar de hacer bien perro y sencillita para darle un sabor deli. Y les contaba que para eso, pues yo lo que voy a utilizar es unos tomatitos. ¿Qué me pasó? Según yo tenía ya todo bien listo y estas cosas no les di su buena enjuagada. Ok. Tanto como a mí. Esto es bien fácil porque la papa ya la tenemos cocidita, chicos. Así es que, chicos y chicas, así es que eso es súper padre porque eso nos va a ayudar a adelantar mucho porque es lo que tarda un poquito más. Y lo de la salsa la vamos a hacer bien sencillita, vean ustedes. Sí, ¿verdad? Voy a poner un poquito de aceite de olivo. Ok.
Y vamos a picar estos vegetales para que se medio caliente un poquito el sartén. En lo que vamos a ir poniendo sazón mexicano, buenas noches, mientras vamos a ir partiendo los vegetales que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, como va a ser roja, vamos a usar los tomates y yo lo que voy a hacer es partirlos a la mitad para ayudarles a que se tatemen un poquito más rápido, ¿ok? Ya que si lo ponemos entero va a tardar un poco. Ay, aunque me hubiese gustado haber puesto otro sartén, no importa, este con aceitito está padre. Entonces, miren, son 5 tomatitos los que estoy utilizando. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tomates, tamaño, pues es que no sé cómo le pueden decir ustedes qué tamaño. Bueno, eso es lo de menos. Voy a utilizar, la vamos a hacer bien picosa. Es que vayan dejando sus deditos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Va a quedar bien picosa? Vamos a agregarle 5 chiles jalapeños. Miren, 5 jalapeños. Sazón mexicano, good noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sazón? ¿Qué tal te ha ido? Cuéntenme cómo les fue este fin de semana, qué hicieron, qué no hicieron. Cuéntenos ustedes por ahí. Oigan, hoy se dan cuenta que vamos a estar más tranquilitos. Les digo una cosa, yo no me había percatado. O sea, sí soy bien distraída y todo, pero no veo noticias. Trato de no mirar. No me había dado cuenta el grado de la situación que está pasando, chicos. En serio. Está pasando una situación bien feo, pobrecita, todos los niños, toda la situación difícil de la hambre, toda la gente que está viviendo con miedo allá en Israel y no sé dónde están allá en guerra, ¿no, chiquillos? Y les digo esto porque les digo algo, me parte el alma estar mirando esas cosas. Y yo, aquí, bien a gusto en mi vida, hablando un sarto de tonterías y no me puedo dar cuenta que hay cosas que están pasando tan horribles y difíciles que otras personas y yo tonteando aquí. Les digo por el otro día que estaba platicando tantas locuras que luego se me ocurre y en la semana, en el transcurso de la semana empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando y dije, ay, qué feo. Porque el ser humano somos así, ¿verdad? Nomás nos enfocamos, la mayoría del ser humano nos enfocamos en lo que nos perjudica a nosotros nada más. Y no nos preocupamos por el prójimo. Así somos el ser humano de egoísta, chicos. Vamos a poner los tomatitos. Ahí está. Miren cómo está ya el aceite. Ya está bien caliente, así es que vamos a agregarlos. Yo estoy segura que esto va a empezar a chillar a todo lo que da. Miren. Acuérdense que esto es para hacer una salsita, ¿ok? Pero como le agregué aceitito de olivo, por eso lo voy a hacer en este sartén. Perdón que me atravesé. Voy a agregar ajitos. Vean ustedes, yo ya tengo estos ajos. Bueno, este ajito que es uno, pero está partido a la mitad. Es que este sí está grande. Vean. Ok, ya le bajé ahí un poco y voy a agregar también una cebollita. Y para acelerar más rápido su cocción de la cebollita, la voy a abrir. Ok, miren así. Y por último voy a agregar estas piececitas. Son 5 chiles de árbol. Por eso les preguntaba, ¿ustedes cómo creen que va a salir la salsita, Uy, vamos a meterle los chilitos de árbol hasta mero abajo para que se queden bien tatemaditos, porque estos tatemados le dan sabor a la salsa más perris. Vamos a dejarlo así. Vamos a agregar un poquitito más de aceitito. Es aceite de oliva, ¿ok? Para que le dé un poquito de tatemado. Vamos a dejarlo así. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí en TikTok, chiquillos? Saluditos, gracias por venirnos a acompañar.
A ver, vamos a leer poquito, chiquillos, por acá. ¿Qué dicen? Salsa verde me gusta a mí, pero picosa. ¿En serio? Y Divi, buenas noches, muchas gracias, mi corazón. Pues ni modo, llegaste tarde. Les dije, ¿no? Que picaba. Ah, bueno, es que no estás aquí, ¿no? Que iba picando para ir. Si es que Rosy nos aconsejó la salsita roja, vamos a acompañarla. Creo que es una muy buena combinación para los taquitos de papa con chorizo que vamos a hacer el día de hoy. Y van a estar bien deliciosos, crujientes. Acá tengo todos los demás ingredientes que voy a ocupar. Ok, ya empezó a picar, ya empezó. Esta salsita va a estar picosa, Ivy, ¿eh? Saludos, amiga Ingrid, gracias a Sol Mexicano. Dice, muy bien, gracias, amiga Ingrid. Anduve en Ciudad de México el fin de semana, hice un evento en el hotel. No sé si se diga así, Sheraton. No sé pronunciar, qué naca soy. De croissant, no sé qué. Ay, sazón mexicano, te pasaste de lanza, ya me viniste a poner a prueba con mi mal vocabulario. Y de macarrones y repostería, no inventes. No, hombre, no. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí, el mero mole que me mata, son los postres. Yo cada vez que subes un postre de estos, dije, me los quiero comer todos. Dice, qué rico vas a comer. Muchas gracias, Alberto Flores. Adalberto Flores, muchas gracias. Saluditos, chicos, aquí en TikTok. ¿Quién anda por aquí acompañándonos? Miren, pues lo voy a dejar así. Voy a subirle un poquito a fuego medio. Porque si no le subo a fuego medio, fíjense lo que va a pasar. Lo único que va a pasar es que estas verduritas se van a empezar... Estas verduritas se van a empezar a cocer y el tomate va a empezar a soltar su jugo. Entonces, sí quiero que suelten su juguito y todo. Miren, este ya está cocidito. Ustedes. Pero lo que quiero es más que nada que le dé así como una medio toreadita, pues. No va a estar así totalmente tatemado, pero vamos a buscarle una toreadita para que agarre un sazón más delicioso, ¿no? Ok, acuérdense que son 5 chiles jalapeños, 5 chiles de árbol, tomate, cebolla y ajo. Por lo pronto es lo único que le vamos a hacer la salsita. Y ahora sí, mis corazones, vamos a empezar a preparar los demás ingredientes que vamos a necesitar. Nada más que me van a perdonar, yo soy un caos en la cocina. Tengo que tener tantas cosas por aquí y por allá. Entonces, miren, me arrimé tantas cucharas. Ahorita les voy a enseñar todo lo que me arrimé. Yo quisiera ponerlos así, pero me doy cuenta que no voy a poderles leer a gusto. Ok, bueno, vamos a empezar así, mis sabores, porque ya empezó a agarrar calorcito la salsa, ya empezó, qué rico. Vamos a empezar ahora sí a picar todo esto, ok. Lo que viene siendo, miren ustedes, el repollito. Vamos a picar un poquito de repollo, pero hoy lo voy a hacer de una manera muy peculiar, que se los voy a recomendar muchísimo para las personitas que quieren comer este tipo de quitos y que lo quieran usar para relleno. Ok, miren, yo lo que voy a hacer es que lo voy a rallar, pero obviamente no voy a necesitar mucho porque estamos hablando de que nomás somos 2 personas, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la manera de cómo rallarlo aquí. Dice Alberto, qué rico vas a comer. Ah, sí, ya lo leí. Dice, el comal más rico para la salsa. En el comal, dice, más rico para la salsa. Sí, tú sí sabes. Dice, ¿dónde vive? Estamos en Tijuana, en Tijuanita, corazón. Desde Tijuana nos estás acompañando el día de hoy. Miren, a mí me gusta hacerlo así, con esta textura. Si se pueden dar cuenta, es una textura como si estuviera casi molidito, ¿no?
Pero ¿por qué me gusta? Porque esto lo vamos a hacer para rellenar, ya sea para rellenar o para ponerle como guarnición a los tacos. Y qué mejor sentirlo suavecito, así bien menudito, que sentir los trozos bien grandototes del repollo, ¿verdad? Entonces aquí está mucho mejor. Ok. Miren, chicos. Miren ustedes. Quiero que ustedes vean cómo va a quedar. ¿Ok? Así como se ven los tomatitos, el chile, más bien. Vean ustedes. Vean. Ya agarró un poquito de cocción y medio tatemadillo. El chile de árbol pues también ya está agarrando un poquito de calor. No está agarrando mucho tatemado, un poquito, pero miren. Ustedes están viendo cómo está quedando. Entonces así como está, vamos a darle un poquito más, pero vamos a dejarle agua. Ya no. Las mismas cosas. Vamos a agregar un poquito de agua. Ok. Vamos a agregarle agüita. ¿Listo? Ok. ¿Y dónde dejé la tapaderita? Le voy a poner salecita. Miren ustedes. No le voy a echar toda porque sería pasarme. Y ahora sí, cuando haga la salsa bonita, me voy a ver con una salsota. Pero sí, bien. Bueno, lo demás se lo voy a agregar en crudo. Para las especies se las vamos a agregar más fresquecitas. Y ahorita les voy a decir qué más le vamos a poner a esta salsita, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a dejarla a que empiece a hervir. En cuanto esté hirviendo, le voy a apagar. ¿Okay? Ya una vez que la apaguemos, la voy a dejar reposando para poderla licuar para que no esté muy caliente. ¿Ok? Mande. Se le aflojo. ¿Te pusieron a trabajar? Ay, está fuerte el chile, ¿eh? ¿No lo sientes? Yo sí. Ay, no, ya huele, ¿eh? Huele ya esa salsita. Ay. Ok, esto yo no lo voy a desperdiciar, ¿ok? Miren lo que voy a hacer. Es que lo voy a quitar todo. Ay, gracias. Es un chocorrol, pero sabe bien delicioso. Ya saben que mis moles son fríos. Así pues, ¿quién no va a cocinar, verdad? ¿Qué pasa? Ay, está rico. Como ya estoy empezando a dejar trapos por donde sea, mira. Está rico. Ay, no. Ya nada más con tan solo oler. Como no lo voy a desperdiciar, lo vamos a dejar bien finito. Amor, te pido un favor. Llévate a tus crías tantito, me van a tirar aquí. Carne, vamos, llévanos con el circo. Ahí diles que si no hay una adoptan, no hay que se quede. Estás loco, más fácil que te adopten así. No lo quiero, No,
hombre, con mi vida, ¿tú qué te pasa? Sí, seguramente. Más fácil que te regale a ti que regale a mis bebés, chiquito. Eso nunca lo van a ver tus ojos. Esta, como ya la manoseé toda, se la voy a dejar para mis conejitos. Vamos a ponerlo aquí. ¡Ay, no! Les dije, en cuanto empiece a hervir, hay que apagarle a la salsita. Vean ustedes, chile. Ya la apagué. Miren. Miren el repollito. Bien finitito. Bien finito. Y si algún día te das cuenta de nuevo. Ay, Dios. Ingrid tiene práctica, me ganó con el cuchillo. Ay, mi corazón. Pues no sé en qué momento empecé a tener la práctica. ¿Ustedes dicen? Así es. Es que con eso les sabe más que nada. Ya les platiqué eso, que la cuestión mía fue tanto el hacer las cosas como a la carrera. Y tener esa presión de hacer las cosas rápido. Pues no sé, inconscientemente empecé a estar usando el cuchillo de esa manera. Porque ya les platiqué yo al principio que inicié en los lives. No crean que ya picaba así, ¿eh? Esta práctica lo he ido agarrando con el tiempo. Y creo que con ustedes he agarrado más prácticas todavía. Entonces, miren, esto es bien importante. Una vez que ya está así el repollo bien finito, lo que vamos a hacer es que lo voy a meter aquí mismo, lo voy a agregar agüita. ¿Ok? Pero le voy a poner agua natural. Agua potable, pues. Agua potable. No, ¿cómo se dice? El agua que nosotros consumimos, todo el agua es agua potable, ¿no? Bueno, esa agua. Le voy a poner así, chicos, para que se empiece a remojar y se empiece a lavar. Ahorita lo voy a escurrir, ¿ok? Pero le echo de esa agüita porque luego el Johnny, como está muy finito, demasiado finito, les puedo decir así como cuando haces el queso en polvo. Entonces, le podría agregar el otra agua, ¿verdad? Pero luego el Johnny, si algo me va a empezar a decir, ay, por tu culpa me enfermé porque ya me di cuenta que no le echaste el agua de garrafón. Bueno, para que el Johnny no le haga de peca. Entonces vamos a dejar ya aquí el repollo. Espérenme mejor. ¡Qué facilito! ¡Qué facilito! Acu, ¿por qué te trajo papá? ¿Te dejó con la mamá? Ok, el repollo. ¡Me han robado las verduras! ¡Aquí están! Miren ustedes lo que voy a hacer. Me han robado las verduras. Es que no, se los juro que no me acordaba dónde las había puesto. Entonces, miren, bien sencillo. Voy a empezar a poner esto aquí. Déjenme, empiezo a agarrar trapos por aquí, por allá. Ok. Aquí está. Aquí está. Acucita, vete para allá con papá, córrele. Vete con tu papá Johnny, córrele. La cosita nos trae preocupados, chicos. Les cuento que estuvimos... Oli, saluditos. ¿Quién anda por ahí? Sex, no sé cómo, algo así dice. Saluditos. Bienvenidos, saluditos desde aquí, desde Tijuana, mis corazones. Acompáñenos a preparar unos deliciosos tacos dorados de papa, bien sabrosos, ¿eh?
Lo vamos a hacer con un estilo, ya saben, caserito, así el estilo de casa Culinari. Bueno, en TikTok es Ingrid Culinari, chicos, pero lo vamos a hacer bien sabrosona. Ahorita me voy a picar unas cebollitas moradas porque voy a hacer unos curtiditos, unas curtiditas. Porque ya saben que a Johnny le gusta mucho este tipo de platillos, lo que son flautas, quesadillas, sopes, enchiladas, ¿qué más? Todos esos como tipo antojitos mexicanos, que es como lo que estamos preparando el día de hoy. Le encantan con las cebollitas, que no debe de faltar la cebollita curtida. Híjole, esta cebolla está perfecta, ¿eh? ¡Uy, Dios! Está bien fuerte. Ay, santo Dios. Es en serio, se los prometo que siento que se me va a salir el ojo junto con la pestaña y la lagaña y la lágrima y todo el merequetengue. Miren, voy a hacer poquitas porque no tiene caso que haga mucho. Ya después estas cosas, pónganle que de un día para otro sí las puedan consumir, pero ya de 2-3 días no, porque la cebolla empieza a soltar un montón su jugo. Entonces, imagínense, suelta todo el jugo la cebolla y luego la mezclan con el limón y se hace así como un sabor bien feíto. Yo la verdad les recomiendo que estas no las tengan más de 2 días en refrigeración para consumo. Bueno, como les digo, máximo unos 3, eso sí, pero no más. Miren, y bien sencillito. Yo le voy a poner pimienta, como todo el tiempo le pongo de una manera muy sencilla. Y sal. ¡Ay, Leti! Leti, cambiaste tu portada, mi corazón. Miren. Ay, está bien criminal. Los chiles, en serio, con tan solo estar oliéndolo, la salsita va a estar bien ¿viste? Así es que no se vayan ahí, chicos. Quédense para que vayan viendo ahorita cómo nos va a quedar. Ahorita terminamos de preparar las cebollitas. Ya tenemos el repollo, que viene siendo una de las guarniciones para los tacos. Ya tenemos las papas cociditas. Aquí tenemos el chorizo, que ahorita lo vamos a poner, y eso está así en un 2x3. Y pues ya tenemos por aquí cremita, que eso es súper sencillito. Pues imagínense, la crema si quieren la sazonan y si no, no. Eso es dependiendo el estilo sencillito que le quieran poner. Pero yo les voy a decir una cosa, como estamos utilizando una salsa que tiene muchísimo sabor, no hay necesidad de condimentar la crema. La crema va a ser un sabor neutro que la vamos a poder utilizar muy versátil para este tipo de comida que vamos a utilizar. Así es que hoy la voy a usar así a lo natural. Miren, bien facilito. Pónganlas en un topercito. Si es que tienen topper, partan las cebollas, le ponen el limón, la sal y todo, y la tapan y ya nomás hacen esto, miren. Y bien rápido. Y aquí mismo lo van a dejar. Así es que si les sobra, vean ustedes, si les sobran cebollitas, ya no hay necesidad de que tengan que ensuciar otro traste. Miren, así las baten y ya quedaron listas. Vean ustedes, cebollitas curtidas con el limón. ¡Uy, qué rico! Entonces, estas las vamos a dejar tapaditas. Ya tenemos la cebollita curtida. Ok. Vamos a agarrar. Es que al Johnny le gusta muchísimo. Ay, yo creo que lo voy a hacer uno más grande, chicos, porque al Johnny le gusta mucho la crema. Pero les cuento algo, no la puedo dejar aquí en su porción, donde está, porque les dije, miren, me armé tijeras, cuchis para cortar, cucharas, y porque al último los ando moviendo todos ahí, miren. Es que esta está muy espesa, vean ustedes, vean. Entonces la voy a rebajar un poquito para que esté más líquida al momento de que la vaya a poder servir. Y para eso la voy a rebajar con un poquito de leche. Eso le va a ayudar a que no pierda su sabor cremoso y su textura, ya que si le ponemos, le puedes poner agua si no tienes agua.
no hay ningún problema, pero yo les recomiendo que si tienen leche, pues es mejor que le agreguen leche, ¿ok? Así no va a perder su cremosidad, va a tener su saborcito así cremosito rico y no se va a sentir rebajada para nada. Vean ustedes. La voy a dejar así, no le voy a poner nada de sal, nada, la voy a dejar así simple, neutra, porque ahorita con las cebollitas, con la salsa y todo lo que le vamos a poner de sabor a los taquitos, que viene siendo el relleno de papa con chorizo, uy, con eso va a quedar, miren, de esa manera ya está untable, ¿ya ven? Ya, yo creo que ya quedó untable. Vamos a guardar este gorrito, ya que yo tenga chance, ya lo agarro y lo arreglo mejor, ¿ok? ¿Qué dicen por ahí mis corazones? Saluditos, chicos, aquí en TikTok, saluditos. ¿Por qué están tan escondiditos y tan asustados, ¿Por qué se me van y me dejan sola? Dice, ¿por qué tan fuerte? Gus, ¿cómo que por qué tan fuerte? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que por qué tan fuerte? Hola, Maribella. Son tacos súper picantes. Sí, te digo una cosa, si va a estar bien perra y la salsa, Mira, no me deja esta cosa, si de por sí ya saben que la Ingrid es bien, pero bien, ya no voy a decir esa palabra porque yo siempre estoy diciéndome como los niños, mocosa, me digo berrinchuda, peleonera, extrovertida, loca, de todo. Imagínense, al rato me van a decir Lady Moquitos. Ay, no, imagínense. Es que les digo algo, siempre que estoy cocinando, yo creo que ya encontré qué es lo que me pasa. Resulta y resalta que no será que me da alergia a cocinar. Soy alérgica a la cocinada y es lo que más tanto amo. ¿Cómo puede ser posible? No, Diosito santo, todo lo que quieras, menos alérgica a cocinar ni a la comida, porque nadie me va a hacer cosas tan deliciosas como yo. Bueno, obviamente sí, ¿verdad? Yo sé que sí va a haber gente que cocine bien rico, pero obvio, nadie te hace nada gratis en esta vida, chiquillos, así es que por eso hay que aprender a cocinar uno mismo delicioso, porque así, mira, no dependes de tener que ir a comprar en la calle, te ahorras mucho dinero, porque es bien sabroso de repente irte a comer, que si los taquitos de adobada, de asada al pastor, que de suadero, cabeza, de todo, de lengua, de todo lo que tú quieras, que si la pizza, hamburguesas, que otras cosas son las comidas callejeras que existen. Bueno, aquí miren, tacos, los antojitos mexicanos también, hay cenadurías donde venden sopas, quesadillas, flautas, enchiladas, pozole, menudo, birria, venden de todo, bueno, en ciertos lugares. ¡Pata! Les digo una cosa, entre los antojitos mexicanos está la pata de cerdo, tostada de pata de cerdo, se los prometo que la primera vez que yo escuché que existía la tostada de pata de cerdo, dije, ¿cómo que existe mi patita en platillo? Dije, no puede ser posible. ¿Cómo se la comen? Está raro eso, ¿no? Pero hasta que una vez miré que lavan la tostada y que te daban un pedazo de la pata, pero así como bañada en salsa y con repollito y todo. Pero pues ahí el punto es que te comes la patita aparte. Ay, por cierto, chiquillos, aquí en Tijuana hay un lugar bien perro y súper famoso que se llama Don Chupas. Ese lugar, créanme que bueno, las personitas que lleguen a venir a Tijuana, si alguien ha estado por aquí y ha escuchado de eso, vayan dejando su manita arriba, chiquillos, en serio. Don Chupas es muy famoso, yo crecí en ese ambiente porque, bueno, cerca de ese puestito, y era la típica de que, bueno, mi hermana, los domingos, era la típica de que los churros de Don Chupas, y eran unos churros con cueros y con pata, no se pueden imaginar, pero ellos preparan la salsa desde cero, preparan las patas, hacen los churros, hacen las frituras, los chicharrones, hacen todo ellos, hacen los cueros, hacen todo. Ay, se me hizo agua la boca. Y es una salsa casera con ahora sí que ¿cómo les puedo decir? Que viene siendo su receta especial, y créanme que es una receta única, porque ya he visto que han querido varias personas querer vender como si fuera estilo de chupas, y la salsa nomás no le pega. Es que es una salsa, de hecho tengo una tía que la sabe preparar más o menos, Hay una tía se andaba queriendo animar, yo creo, a quitarle la receta. Es cierto, tía, no es cierto. Si llegas a ver un día de estos, yo no dije nada. Mentira.
Fue la loca de la Ingrid. Es la loca de la Ingrid. Cuando entra en sus 5 minutos de psiquitez, empieza a decir cada barbaridad. Que no le hagan caso. Es que a veces yo tengo que controlar a la Ingrid. Es en serio. Muchas veces se lo dije, sí o no. La Ingrid hay que controlarla porque está más chiva loca que cuando se le toca la canica. De repente es tan imprudente y locuaz como no se pueden imaginar. Entonces, miren, chicos, como ya vamos a empezar a preparar bien deliciosos los tacos. Pero el proceso de los tacos les cuento que tiene que ser al instante. ¿Por qué? Porque los tenemos que comer así recién hechecitos, calientitos. Y ya saben que aparte a Johnny no le gusta que no le gusta que los tacos ni que la comida esté fría. A él le gusta caliente. Entonces para eso yo tengo que asegurarme de tener todo listo antes de empezar a preparar los tacos. Porque les cuento que los tacos, eso sí, nos va yo ocupo mucho espacio. Los tacos los tenemos que ir preparando al instante. Vean su vapor. Uy, miren los chiles, miren ustedes, qué rico. Vamos a ver qué tal nos va a quedar esta salsa. Yo digo que huele bien, perridísima. Yo digo. Porque miren, acuérdense que como huele, sabe. Y no me van a decir que no. ¿A poco nunca les ha tocado que les llega la aromita de algo y que lo prueban y dicen, sí, yo sabía que así como ya sabía? Incluso también hay cosas que huelen feo. Perdón, es que dije huelen, Manta. Ay, Manta. Que huelen feo, chiquillos, pero que así como huele, el sabor es desagradable. No me van a decir que no. Si es verdad todo eso que yo les estoy diciendo, no he hecho mentiras, promesas. Ok, miren, entonces ya tenemos por aquí. Aquí están todos los ingredientes que vamos a necesitar. Pero les voy a decir una cosa. La salsita, siento que no hay necesidad de agregarle muchos ingredientes. Porque es una salsita casera sencilla que no hay necesidad de ponerle tantas cosas. Miren, le acabo de cambiar el agua al cilantro. Son 2 manojos y al ratito se la voy a volver a retirar. Aunque nunca va a durar totalmente transparente. Miren, si ustedes tienen cilantro, siempre les he dicho estas cosas, ¿verdad? Pero aquí en TikTok no lo habíamos compartido. Ya nos había dicho Irán, si llegas a ver este videito, saluditos. Ay, mi Leti, preciosa. Siempre nos estás acompañando por todas partes, mi corazón. Tú te vas a ganar el cielo divino de la Ingrid. Tú te vas a quedar con mis herencias, mi corazón, porque siempre estás aquí apoyándome. Miren, cuando está así fresquecito, fresco, porque es dependiendo cómo lo compremos, ¿ok? Acuérdense que toda la verdura va a tener diferente tiempo de duración, de durabilidad, de vida, no sé cómo ustedes le digan, dependiendo qué tan maduro o qué tan fresca esté. Entonces, esté más fresquecito. Yo ya he hecho las pruebas, ok, lo pongo bien lavadito, pongo en un vaso. Hoy voy a hacer la prueba en un frasco de vidrio porque siento que va a durar más. El plástico, acuérdense que siempre va a fermentar más rápido los alimentos. Entonces, un frasquito, le ponen agua y ya los ponen así bien lavaditos. Y aquí el punto es que los van a tapar con una bolsa. Miren, si ustedes no tienen papel film o algo así, entonces la bolsa lo que van a hacer es darle vuelta y para que no le esté entrando tanta humedad y la van a cerrar así. Le hacen un nudo y un doblez y miren, con eso ya evita a que esto no entre tanta humedad y les va a durar máximo, yo creo que alrededor de 10 a 12 días el cilantro así. Que les digo, si está bien fresquecito, ustedes compran despensa para 15 días y cada 15 días van y compran, miren, 2 manojitos, si son bastantes en la familia les puede durar. Lo compran hoy y aquí en 15 días que van a ir a comprar su despensa lo van a tener fresco. Irán nos estaba comentando que si lo pones con todo y la raíz en el agua que te vuelve a salir otro cilantro, pero yo no lo puedo conseguir así. Esto no es con la raíz, ¿verdad que no? Siento yo que... Pero bueno, miren, vamos a darle. Entonces, miren, este cilantro yo ya tengo días que lo compré, ya no está totalmente fresquecito, ahí como lo ven ustedes. Miren, vamos a agregar unas ramitas porque el cilantro a las salsas les da un sabor bien peculiar, así es que se lo recomiendo muchísimo. Entonces, para que no le esté dando el calor, eso sí es que es bien importante, nunca lo dejen cerquita del calor,
porque entre más calor le esté dando, menos tiempo va a durar. Entonces yo lo recomiendo siempre mantenerlo lejos. Toda la verdura que esté lejos del calor es bien recomendable. Voy a ponerle, le agregué adicional, acuérdense, pusimos, para las personitas que no vieron, pusimos medio a tatemar o a salcochar, como ustedes les digan, en aceite de olivo, chile, tomate, cebolla, ajo, y le pusimos ahorita un poquito de cilantro. Voy a agarrar un cuadrito de consomé de tomate, voy a ponerle consomé de tomate, ¿ok? Para que quede bien rojita y bien sazonada. Vamos a agregarle la pimienta y les cuento que la salsa, a mí me gusta mucho variedad de salsas. Ahí está la pimienta, voy a agregar un poquito más. Les voy a recomendar mucho que la pimienta, eso sí, traten de no condimentar a un exceso muy excesivo, ahora sí que dicen muy excesivo la comida, la salsa y todo eso, porque te inflaman los condimentos. Yo no como tanto condimento y yo no sé por qué estoy tan inflamada toda la vida. Es en serio. Van a decir, con razón, Ingrid, ya no vamos a comer condimentos porque ya te vimos. Entonces, miren, aquí está, ahí viene lo bueno. Y vamos a darle. Sal no le agregué. Acuérdense que cuando lo pusimos en el sartén y le agregamos agüita a que se empezaron a terminar de cocer ahí y que hirviera todo junto, le pusimos la salsita. Ay, Dios. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿La dejamos medio martajada o le damos una molidita para que quede bien, bien finita? ¿Ustedes cómo la dejarían? Vean ustedes qué delicia. Vayan dejándome por ahí un tip, chicos. ¿Cómo la vamos dejando? ¿Quién anda por ahí? Gus. ¿Por qué tan fuerte? Es el mismo de hace rato. Ay, qué tontita estoy. Ay, mi preciosura Leti nos está acompañando aquí en TikTok, ha de decir, porque si no dejan solita a la Ingrid. Es que saben una cosa, chicos, creo que TikTok es más difícil para mí. Ay, a la ñongui. No inventen, está bien deli. Miren ustedes. Miren su textura. Santa cachucha, yo digo que con esa textura está padre, ¿no? Vean, yo creo que está padre porque así no la dejamos muy molidita y como que se siente la salsita. No manchen, está bien deliciosa. A mí no me gusta tan licuada. En serio, la vamos a dejar así, Rosy. Ok, mira, te voy a contar. Yo tengo estos frasquitos. Acuérdense que yo soy bien recolectadora. A mí me gusta coleccionar las cosas. No me gusta, reciclar más bien, ¿verdad? Se dice no coleccionar. Me gusta reciclar. Y miren, aquí están los frascos que yo compro de mi café. Los lavo bien, bien, bien lavaditos. Que no tengan aroma, nada, bien desinfectaditos. Y ya están así, miren. Y estos frascos te ayudan muchísimo porque, miren, ya no hay necesidad de que tengas que estar comprando. No inventes. Me va a hacer falta un pedacito para la salsa. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Miren, voy a sacar estos. A mí, ¿sabes qué, Leti? A mí también me gusta... Rosy, me gustan más las salsas cuando son así medio martajadas. Cuando son bien molidas, sí me gustan. Pero para serte sincera, así como lo que viene siendo tatemadas, que son más de mi preferencia. Vean. Vamos a ponerlo así. Esta la vamos a dejar. Vean ustedes la salsita. ¡Ay, deli! Esta la vamos a dejar, mis corazones, así. Está bien riquísima. Entonces, miren. Crema, salsa, repollo, cebollitas. Y está bien caliente. Pero les digo algo. Ahora sí la puedo probar. Y van a ver que está deliciosa. Ay, está rica. Les digo algo. Tiene un picor al inicio, pero está comible. Que cuando empiezas a sentir todo su sabor y todo eso, te deja una sensación
bien deliciosa en el paladar, pero al final te deja picosito, pero de ese picor rico, no es como que estés... No, quedó perfecto. 5 jalapeños y 5 chiles de árbol, con 5 tomates. Miren qué delicioso quedó. Ya lo demás, ustedes lo pueden ir agregando a su gusto. La cebollita y todos los demás ingredientes, ¿ok? Entonces, miren, y si quieren ver la recetita, las personitas que no hayan visto al principio cómo lo preparamos, no pasa nada, mis corazones. Aquí se va a quedar grabada la receta y de esa manera podrán mirar el paso a paso y todo lo que le agregamos a esta deliciosa salsita, ¿ok? Ya saben, la fortuna que tenemos es que en YouTube pueden adelantar o atrasar los episodios que ustedes quieran ir viendo, así es que ya tenemos esa ventaja, ¿ok? Entonces, miren, ya limpiamos ahí. Ok. Voy a empezar a recoger, chicos, para irnos a hacer lo de las papas, ¿ok? Chicos y chicas. Chicos y chicas. Vemos, la salsa quedó bien deliciosa, la verdad. Yo no sé para qué agarré esto, no sé. Miren ustedes, aquí ya tengo el quesito. El quesito. Lo voy a poner, no, lo voy a poner por aquí. ¿Qué ocupáis, amor? Bueno, Susana. Jálala si quieres toda la caja y así. No me regañes. No, te estoy ayudando para que no se te vaya a caer algo en el teléfono. Ok, y vamos a empezar ahora sí a preparar los taquitos dorados. Amor, te regresa tu tripulca y mira todo el cochino. No, eso me quedó desde hace rato aquí afuera. Sí, porque no te la llevas. No quiero. No la quisiste. A ver, ¿está buena tu salsa? A ver, amor, pruébala. Mira, el Johnny va a probar, dice que a ver si está buena. Oh. Miren. Entonces ya me quedo aquí o qué? No, amor, no me estoy pegando presión. Ok, entonces me voy. Déjame cocinar a gusto, tranquila, que me salga con sazón rico, amor. Hazme crema. ¿Cómo quedó la salsa? Le tapas la cámara con el brazo. ¿Dónde está? ¿Me está grabando? No, ahí estaba tapándole poquito. Oh. Agarra poquita salsa si quieres y échate en un platito con eso para que comas con chicharrón. Bueno. Pero no comas mucho, ni por favor. ¿Cómo No, porque ahorita tienes que comer taquitos. Si no, luego me vas a dejar los tacos aquí. Al cabo, a ti te encanta dejarme la comida. Seguramente me como todo. En una vida pasada. Te la doy para allá, mi amor. Ahora de emoción, prima. ¿Eh? Y no me estoy grabando ahí. No, mi amor, deja de estarme presionando. Martín, buenas noches, Martín, bienvenido aquí en TikTok, Martín, bienvenido, chicos, voy a darle la bienvenida. ¿Cómo la ven con el Johnny? Miren, ya está comiendo salsita, es que quedó bien deli. Amor, llévatela para allá. Por favor. Amor, por favor, llévatela. No sé. Vámonos, venga. Te paso la idea. Si quieres, quédate llena barra y te paso la salsita y la crema. Amor. Bueno, pues, está bien. Ok. Pero no me la ensucies tanto, ¿eh? Porque luego le vas a dejar todo ahí así. O sea, sí, pero no la así que se mire todo feo, amor. Ay, amor. Ten, cómete todo el chicharrón que quieras. Ahí te va, mira. Cómete todos los chicharrones que quieras, te doy permiso. Pero no comas de más porque ahorita van a estar los taquitos bien delis, amor. No te pases. Vamos a empezar a poner todos los ingredientes que vamos a necesitar. No, por favor, no estés comiendo ya chucherías, ¿sí? Ubícate. Esto ya lo voy a empezar a colar. Lo voy a llevar en el colador especial. Ya saben que el Johnny me regaña con este colador, pero a mí no me importa. Es que dices, ya Ingrid, deja de usar ese colador. ¿Por qué, Johnny? ¿Por qué? Miren, ya está. Ahorita voy a acomodar ahora sí todo el que tenga, amor, porque no me... Si no limpio aquí, déjame decirte una cosa. No voy a poder... Ya me hice pelotas. Sí, no me voy a poder enfocar en los tacos, porque los tacos tienen que estar... ¿Te gustó la salsa, amor? Y nunca la había preparado así con chile de árbol, ¿o sí?
No sé, pero vamos a darle un aplauso a Rosy, porque Rosy nos recomendó una salsa con ese medio martajada, que no esté bien molidita, y sobre todo salsa verde. Que diga salsa roja. ¡Ay, la Ingrid y sus cosas! Siempre dice todo mal, ¿verdad? Sí. Sí, sábalo. No sé por qué todo lo digo mal. Dale, chavo. Soy el chavo del 8. Oye, tú niño chiquito, Dime. ¿no te alcanzan las manos, verdad? No. No, porque me dejas todo a medias. Tú eres mi segunda mamá, ya. Sí, cuando te conviene soy tu segunda mamá, y cuando no, dices, ¡ay, me enfadas! Nunca me habías regañado tanto. Pues que no te aplacas. Yo te digo, que plano es por demás el sacrificio. Contigo no se puede hablar de paz. Te digo yo. Tratando de evitar las discusiones, las riendas no te las quise jalar. Dejé que te montaras en tu macho y hoy te crees superior a Calimán. ¿Me oíste, Johnny? Y vamos a empezar a hacer los taquitos, mis amores, ¿ok? Pero, ay no, qué triste. Como el Johnny me pone si me trae loca el Johnny, ¿verdad? Y que no digan que no. Y que no digan que el Johnny no trae loca a la Ingrid. Miren, vamos a empezar a hacer el chorizo y con las papas, ¿ok? Así díganle a sus esposos, chicas, cuando se porten mal. ¿Cuál beneficio de la duda más lo voy a agradecer? Kendra Zamorano, bienvenida a mi corazón. Hola Ingrid, tanto tiempo. Lil Faxcu, sí es cierto, corazón, tú ya habías estado aquí. Buenas noches, Solis, gracias por venirnos a visitar, qué milagrazo. Mira, Johnny, túmbate ese rollito porque vamos a preparar aquí, amor. Ok, aquí voy a hacer el chorizo. Le voy a agregar un poquito de aceite de olivo porque se supone que el chorizo tiene que soltar grasa, pero les voy a contar una cosa. Estos chorizos que voy a utilizar no tienen casi nada de grasa. Bueno, no sueltan mucha grasa en comparación a otros, ¿verdad? Así es que por eso les voy a dar una ayudadita con esto. Vamos a dejar que caliente bien. ¿Sabes una cosa? Yo no quiero echar a perder el sartén. Miren. Voy a empezar a moler, a picar esta. Aquí en el plato. Si todavía me queda. Les cuento por qué voy a hacer esto, porque esta papa la voy a picar aquí, pero no quiero echar a perder el sartén con el pelapapas. Entonces, sí, ya lo saludé, ya les dije que qué milagrazo que nos venga a visitar, que qué gusto leerle. Luego hay uno que escribe como una cosa que no sé. Sí, pues no sé, con trabajo sé hablar español. Kendra, apenas sé hablar español y tú ya me estás diciendo, me estás hablando en chino, japonés, árabe y todo el tacatén. Dice, hola Robertita, ¿cómo estás? Ay, Daira González, ¿andas todavía por aquí, mi corazón? Dice que sí creo en Dios. Daira González, espero que todavía estés aquí, mi corazón. Claro que creo en Dios, mi corazón. Pues luego, ¿quién crees que me tiene aquí con ustedes? Pues mi Diosito Santo es el que me tiene aquí, mi corazón. ¿Qué vas a echar el chorizo ahí en el aceite y después lo vas a revolver con la papa, ¿no? Sí, mi amor. Pero estoy poniendo la papa aquí porque no quiero que a picarlo de aquel lado porque se nos va. ¿Qué pasa? ¿De qué lado qué pasa?
Ahora voy a comprar poquito. ¿Eh? Este se me antojó esta salsita como con unos huevos estrellados. La salsa. Sí, pero en una tortilla así, hecha tostada, una tortilla tostada y el huevo arriba. Ay, qué rico. Como tipo huevo, como los tipos huevos o rancheros. Sí, te puedes decir que sí está aquí. Ay, eso es lo que no me gusta, que se empieza a quemar esto muy rápido. Gente preciosa, vayan dejando sus likes, mis corazones. Cuéntenos alguna anécdota, cuéntenos qué están cocinando, ya cocinaron, ya comieron, de dónde nos están mirando. Ya sé que Mari es tarde allá donde está, ahorita se está desvelando con nosotros. Nuestra hermosa Leti también se nos está pegando una desvelada aquí con nosotros, acompañándonos desde Argentina, Colombia, Venezuela. Saluditos para todos hasta allá, mi corazón. Saluditos a Estados Unidos, México, a todas las personitas que nos acompañan. Mira, amor. Marta Medina, sí, seguro. Yo creo que, a ver, amor, ¿tú qué crees? Le voy a poner otro chorizo porque va a salir bien pintado nomás. A mí no me gusta que cuando vayas a comer este tipo de cosas que lleva papa con Le chorizo. paso la un taco a vapor, ¿no? Sí. ¿Eh? Un taco a vapor de papa con chorizo. Ah, pues los tacos a vapor son de pay de chicharrón, tacos a vapor de papas con chorizo. Ahorita te saluda Marta, sí, seguro. Saluditos, Marta Medina Pineda, saluditos, mi corazón, bienvenida, gracias por estar acompañándonos. Agua hasta no bebé porque te Ven, tumbo. toma, trata ahí. ¿Nadie nos quiere irme de la opción? No. Has de querer que te regale a ti, ¿verdad? Porque has de decir, si trato de regalar a los enanos, me va a querer regalar a mí mejor. Ay, esta cosa no me gusta hacerle así. Alguien que quiera prestar un cagón, Dios mío. Este chorizo me gusta porque miren, ustedes están dando cuenta su textura, que se hace como si fueran trocitos de carne. Sí te escucho, pero nomás con un oído, amor, ¿eh? ¿Le echaré más grasita, amor? No, está bueno. Sí, ¿no crees que le haga falta ahorita para que la papa no quede muy reseca? Le pongo mantequilla. ¿Eh? Le pongo mantequilla. Le pongo mantequilla, le estoy poniendo aceite de oliva. Vamos a poner mantequilla. Mantequilla. Para que sepa con mantequilla. Y pimienta también. Ah, pues sí, pero eso ahorita se lo voy a echar. Dice el Johnny que le ponga mantequilla. Vamos a ponerle. Es que está, miren, está quedando muy seco. Ya ven que les dije que este chorizo casi no suelta nada de grasa, miren. Les digo porque incluso nosotros hemos comprado chorizos que lo ponen y tarda un montón en quedarse como la carne porque se hace incluso así un montón como si le hubiéramos echado agua, pero es la misma grasa. Que es de gato. ¿Eh? Es de gato. Ay, amor. Es que hay de red y hay uno que es de soya. ¿Eh? Hay uno que es de red, de soya y de pan. Sí, es que este es de res, amor. Pero el de cerdo sí suelta mucho. Miren, ya que ahorita Ya como me un poquito. Ah, no me churro, pues. Mire, voy a empezar a darle un poquito de sazón a un poquito nada más, porque ahorita que le pongamos la papa lo vamos a reforzar, ¿ok? Y le voy a agregar, este es pimentón. ¿Pimentón o pimienta? Pimentón, es papicra, pimentón rojo. Ok. Ok, y le voy a agregar esta que es cebolla con sal. De hecho, ustedes le pueden poner a este preparado unos trocitos de cebolla, si la quieren así finita para sazonar. Pero yo le estoy poniendo esta que ya viene siendo cebolla con sal, entonces no tiene caso. Vamos a dejar que esté bien cocinadito. Yo creo que ya está ahí el chorizo listo. Ok.
Y vamos a empezar a agregar la papa. Espérame, que sí le tengo que dejar bien cocidito porque ahorita con la papa ya no va a cocer, ya no se va a dorar igual. Ya la papa le va a empezar a quitar cuerpo, textura. Ok, entonces miren. Yo hago como crema pizza. ¿Cuál, amor? ¿La crema? Me lo voy a pegar al tanto de la cabeza. No, ven. Ponte ahí, ven. Lo que me gusta es que esto no está quedando muy grasoso, ¿eh? Está quedando bien rico. Pero sí la tengo que dejar bien molidita, amor. Y le tienes que hacer con chocolate de frijoles, la pasada. Ahí nosotros pasar con machucador de frijoles. Hasta le puedes echarle chita a la papa. Ahorita les veo, espérenme poquito porque está buena la... ¿Dónde anda? Mentira, ella no entra en YouTube. Camila Carrillo dice hello. ¿En serio? Hola, mi corazón preciosa, ¿cómo estás? Ahí anda la Poleta en el chat, chicos. Ahí anda mi pequeñuela. Amor, yo creo le voy a agregar más mantequilla. Sí, mantequilla, después un poquito de leche. No, amor, leche no. Ah, puré de papa, buena la leche. Sí, pero no quiero que agarre esa textura. Miren, ahí está. Lo que no quiero es que quede reseca. Digo, mira, crema. Ok, entonces vamos a dejar que se derrita. En lo que se va derritiendo vamos a ir forzando el sabor, ¿ok? Miren, este es ajo en polvo. Ajo en polvo. Le voy a reforzar con un poquito más de pimienta porque le agregué las papas. Y vamos a ver. Ahorita las voy a probar, vamos a ver qué tal nos está quedando. A ver, más un por favor. Está rico, mi amor. Pero la neta, yo insisto que si no tiene consomé, la comida sí pierde un poco el sazón de lo que a mí me gusta. Entonces vamos a disparcírselo bien, ¿eh? A lo mejor el consomé se lo hubiera podido echar nada más donde está la pura... Miren, así es como la quiero dejar, vean. ¡Ay, qué rico! Está quedando. Es que las papas que yo puse a cocer, una de ellas quedó con una textura más durita. O sea, sí estaba cocida, pero no estaba cocida al punto de que se desbarate cuando la queremos usar para el puré. Entonces, por eso es que estoy batallando, despedazando esos trocitos, porque nos tienen que quedar así, vean. Así es como nos tiene que quedar. Entonces ya casi lo logro. Esto, si ustedes si quieren imitar esta parte, simplemente dejen bien cocida la papa y listo. Vamos a ver qué tal está quedando. Es que tiene que quedar bien compacta, amor. No tiene que quedar
así como desboronándose, porque al momento que lo vayamos a agregar en los tacos, tenemos que conseguir esa textura que no se empiece a desbaratar ni a salir. Miren, tiene que ser como si fuera una tipo pasta. Vean. Esa es la textura que tenemos que dejar. ¿Ok? Vamos a probar. A ver, amor. Dame. Está deli. A ver. ¿Cómo ves? Está riquísimo. ¿Está rica? Con eso ya no ocupa nada más, ¿verdad? No. Ay, qué bueno. Sí, ma, aquí estoy. Dice que va a hacer. Voy a hacer unos tacos de papa, hija. Perdón. Perdón. Voy a hacer unos taquitos de papa. Vean ustedes, esta es la textura que tiene que quedar de la papa para poder hacer los tacos. Vean. Así. Ay, perdón. De esta manera nos va a ayudar muchísimo que no se nos vaya a salir la papa. Vean. Miren. Así vamos a dejar su textura, ¿ok? Entonces, vamos a poner el comal, porque es bien importante que si no tenemos tortillas recién hechecitas, no se nos va a doblar el taco. Y ahí viene uno de los tips que yo siempre hago. Yo siempre que voy a hacer tacos y que no tengo tortillas recién hechas, utilizo el comal o las pongo en el microondas. Pero en esta ocasión yo les sugiero que no lo pongan en el microondas si no les saben más o menos el tiempo, porque si se hacen vapor y se calientan, porque por lo regular los metemos en una bolsa, van a salir húmedas. Hay que checar muy bien esa parte para que al momento que vayamos a hacer los tacos no nos vaya a perjudicar tanto la humedad que tenga la tortilla, ¿ok? Está tranquilo el chat ahorita. Saludos, somos 52 personitas en YouTube. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos y chicas, por estar. Aquí está mi preciosa Leti, siempre acompañándonos. Te apuesto que Leti es la que está aquí. ¿Cuántos te hago? ¿3 o 4? 4,000. Amor, ¿estás seguro? Aquí. Bueno. No me vayas a salir con una cosa de que... Del que te sabe. Ay, amor, siempre me haces enojar porque eres como un niño. Te repito 20 veces las cosas, las mismas cosas toda la vida. Mira, a mí por eso no me gusta usar estos sartenes mucho, ¿sabes? Porque empieza a dejarlos uno todos maltratados, todos feos. Unos perros más desobedientes todo el mundo por tu culpa, porque los chiqueas de más como si fueran niños bebés. No, amor. Es que ellos exactamente, son como unos bebés. Nosotros tenemos que ponerle atención necesaria para que ellos... ¿Tienes poquito? Sí, tengo todo. Aquí vamos a ir poniendo en este... Vean, los voy a alejar un poquito más para que ustedes tengan muy buena visibilidad. Dice, ese guiso también nos sirve para los tacos de canasta o tacos suaves. ¿Verdad que sí? Yo sabía, Rosy. Ahí te dice Fabiana que se siente mal. ¿Te sientes mal, Leti? ¿Por qué te sientes mal, mi corazón? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Y bueno, si nos quieres platicar, cuéntanos qué tienes. ¿Ya te recuperaste de la gripa que tenías? Porque con estos climas locos, bueno, es que allá no está el clima igual que aquí. Aquí el clima sí está muy variado. Aquí en una semana, ya les he dicho, y si no, chequen varias personitas y no van a decir lo mismo. Tijuana tiene todos los climas en una sola semana. Miren, es bien importante agregar bastante aceite, ¿ok? Dice que le duele su cabeza. ¿Te duele la cabeza, mi corazón? ¿No has comido? ¿Has tenido mucho estrés durante todo este tiempo? ¿Preocupaciones? Algo y de eso, ¿verdad? Miren, ahorita les voy a enseñar. Ingrid Calula. Miren.
vamos a empezar a preparar. Voy a agarrar como les comenté, voy a agregar 2 versiones para que ustedes vayan viendo cómo es que va quedando de una u otra manera. Pero vamos a hacerle así, miren. Siento yo que lo más recomendable es que ponga el sartén de aquel lado. Estos ya no los voy a ocupar, amor. ¿Vas a querer aguacate? Sí, ahí sí. ¿Sí? Ok, aquí arribita voy a ponerle el aguacate. Así es, una aspirina que se tome todavía. Tómate una aspirina, un analgésico, porque las aspirinas son marcas, nada más. Esa te quita el dolor de cabeza, la aspirina. Sí. Una aspirina y una coca. Ay, tú le quieres poner como la Ingrid. Una vez Fabiana Barrera, yo creo, es la que dice que siente mal. Y... Fabiana Barrera, oye, sí es cierto. Fabián, es que ya... Fabián, oye. Ay, yo me equivoqué. ¿Saben una cosa, chicos? Dios mío santo, estoy bien norteada. Yo vi que a Leti desde hace rato la estoy confundiendo. Creyendo que es Leti la que me está diciendo. Tú también, ¿verdad? No, es que Fabián... Un aplauso para Johnny y para la Ingrid. Dice, yo tengo síntomas. ¿En serio tiene síntomas de COVID? Dice, Fabián se siente mal, yo sigo con gripa, tengo síntomas de gripa. Ay, amor. Me equivoqué. Ay, el Tengo Johnny. dislexia, ¿no? ¿Cómo es? Sí, es que se parecen los nombres. Miren, ya están las tortillas bien suavecitas. Vamos a empezar a hacer los taquitos, ¿ok? Las Así. uñas largas. Sucias. Ay, mi amor. No. Yo no me las... Así. Dice Fabiana, tengo síntomas del COVID. Dice que tiene síntomas del COVID. Del COVID. Mira, vamos a agarrar una cucharita. Hazte la prueba, mi corazón, porque esa cosa todavía existe en el planeta. Miren, yo voy a tomar más o menos esta cantidad. Aquí ahí van mis trucos, ¿ok? Yo para que la papa no se salga, lo que hago es que le pongo en la parte del centro, aquí, y hago esto. Miren. Esta es una, ¿ok? Vean ustedes. Así es como ya se va formando el taquito. Miren su relleno nada más. No tengo gripa, dice el Fabián. Miren ustedes nada más. El relleno, ¿ok? Siempre y cuando el relleno yo les recomiendo muchísimo que no salga aproximadamente lo de un dedo, o sea, 1 centímetro, 2 hacia acá. Que todo esté más en el centro. Ahí les va, ¿eh? Miren, y para eso, para que me quede bien, lo aplasto. Ya les enseñé aquí. Y lo voy a poner. ¡Jole! Todavía el aceite está bien frío, vean ustedes. El aceite como está totalmente frío, ni siquiera hace ni fu ni fa. Fabián Chávez dice, saludos desde Argentina. Saluditos hasta Argentina, gracias Chávez por venirnos a acompañar. Ay, ¿con qué los rellenas? Dice. Los vamos a rellenar, estamos preparando, rellenándolos de papa con chorizo. Y los vamos a acompañar con queso, crema, repollito, una salsa que preparamos aquí mismo para estos taquitos. Vean ustedes, ya cuando agarro un poquito de cuerpo en la parte de abajo, entonces voy a empezar a sellar y a ponerlo así. ¿Esto para qué es? Para que empiece a... Vamos a agarrarlo con esta. Vamos a sellar las partes de aquí de la tortilla, porque miren, ustedes ya se van a empezar a dar cuenta que se empieza a salir la papa. Esta versión se las voy a hacer hacia Johnny, tipo tacos. Yo también me lo voy a hacer en tacos, pero tipo rollitos. Ahorita les voy a enseñar la diferencia. Ajá, yo me los voy a hacer tipo flautitas. ¿O quieres que te haga tipo flautas, amor? No, porque ahí le puedes echar ahí nomás adentro toda la verdura. Este es el punto de los tacos dorados. Hay que dejarlo así, no hay que moverlo mucho. Miren ustedes, les voy a hacer un poquito más para enfrente. Miren. Dice Fabiana, no se estrese, el estrés trae muchos problemas de salud. Dice, no tengo gripa. ¿No tienes gripa, Fabián? ¿O tienes gripa? Gracias por sus interacciones. ¿Este eres tú, verdad, Johnny? Saludos desde Argentina.
Ah, ya dijimos. Chávez, Fabián Chávez dice, sí, a una cerveza le pongo, tengo una michelada o le faltaría algo más. ¿Cómo? Si a una cerveza le pones, ¿qué? Tajín. ¿Eso nos quieres decir? No, esto le faltaría tajín. No, a una michelada le puedes poner chamoy, le puedes poner tajín. Mira, prepara en un platito bastante chamoy y luego le pones un montón de tajín para que se haga como tipo pasta. La lumbre que dice. Que se haga, ay, déjale bajo, que se haga como una tipo pasta. Ah, ya le bajé porque ya estaba muy alto. Lo haces tipo pasta y luego agarras el vaso así, mira. Vas a agarrar el platito y le vas a poner mucho chamoy como tipo pasta y si le pones limón y luego agarras y le haces así. Y ya te va a salir así bien escarchadito de aquí así con chile, con tajín, con chamoy. Y ya después ya te sirves en un vaso o en un tarrito con un poquito de limón y poquito clamato y ya te haces una michelada. Si quieres le puedes poner Maggi, salsa Maggi, salsa soya, salsa inglesa, limón y sal. Y con esa te va a quedar bien deli. ¡Ay, no puede ser posible! Voy a ponerlos aquí. Ya no me interrumpas, Yore. Miren ustedes, no, que se va a quemar. Pero yo puedo ir poniendo de dos. No, mi amor, porque esto quería enseñar cómo hacer el de un solo taquito. Oh. Para que vieran cómo se tiene que poner el relleno para que no se salga, miren, separado y separado. ¿Ok? Yo sé que a lo mejor muchas personitas ya saben, ya son expertos en la cocina, pero hay personitas que son principiantes y que les puedo decir que a mí me sucedía este tipo de cosas muy seguido, que cuando sacaba el taco ya era un taco de nada. Por cierto, creo que hay este tipo de recetitas que las ponen como los tacos de papa, pero le ponen taco de nada. ¿Y por qué le ponen taco de nada? Porque sale sin papa ya. ¿Mande, amor? Los tacos de aire, algo así. Tacos de nada o tacos de aire les llaman, porque se les sale la papa, pero ustedes se están dando cuenta ahorita en el sartén, miren, ni siquiera hay tanto residuo de la papa. Se dice Leticia López, dice, yo hago empanadas de papas con chorizo como los de muy ricos, saludos. ¿En serio, Leti? Han de estar bien ricas. Dice, yo hago empanadas de papa con chorizo y molletes muy ricos. Ay, saludos, mi corazón, los molletes le encantan al Johnny. De hecho, comimos molletes esta semana, ¿no? Dice molotes, ahí dice molotes. ¡Ah, son molotes! Ahí dice molotes. ¡Ah! Yo leí molletes. Ay, perdón. Dios santo. Oye, pero las empanadas han de estar ricas, ¿no? Pero ¿qué tipo de masa le pones? Ah, ya sé, con masa de ese maíz. Saluditos, ¿quién anda por aquí? De trigo libre te dice, hola. Edson, es que no sé cómo se llama. Saluditos, Edson, es un nuevo seguidor que tenemos aquí en TikTok. Bienvenido y muchas gracias por venirnos a acompañar. Ayúdanos a compartir en TikTok. Somos muy poquitos, estamos muy solitos en TikTok, amor. Es que apenas vamos agarrando carro. Miren, pero les voy a decir una cosa. A mí me gusta agregarle que no estén caciques de papa, ¿eh? Pónganle bastante. Hacen empanadas también. Hacen empanadas. Ah, les estaba contando esta versión de empanadas que cuenta aquí nuestra compañera en el chat. Ya sé, ¿verdad que son de masa? ¿Verdad que sí? De maíz. Valeria de masa de maíz. Se pone Brasil. Valeria Cruz. Blue. Valeria Blue. ¿Qué dice? ¿Brasil nomás? Entonces, saluditos. Yo creo que dice que está en Brasil. Saluditos desde aquí, desde Tijuana, para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Vénganse a platicar con nuestras hermosuras aquí, Mari. Nuestro amigo sazón mexicano ya se nos fue, amor, ¿o qué? Es que ese sazón mexicano nomás viene a hacer su acto de presencia y se nos va. Luego te dice, Janet Mercedes, te dice, hola, aquí entrando a tu casa, que saludos, bienvenida a Yucatán. Bienvenida, Janet, muchas gracias, mi corazón. Saluditos desde aquí, desde Tijuana. Bienvenida, mi hermosa.
Gracias por venir a acompañarnos. Esta también es tu casa, chiquilla. Esta también es casa de ustedes, es su cocina. Ya saben, mi corazón, estas recetitas que le preparo a mi Johnny son recetitas que las hago con mucho cariño para poderlas compartir con ustedes. Aunque me vengan renegando, esos son mis cariñitos, reniego, chicos, ¿eh? Luego dice Leticia López que tiene masa, maíz. ¿Qué dice, mi amor? Leticia López se pone de masa de maíz, algo así. Ah, sí, de maíz, de maseca. Bueno, es que dependiendo, porque ya ves que está la maseca o ya ves que ya, dependiendo en qué lugar las puedan encontrar, las pueden conseguir, como... pueden comprar la masa en la tortillería y prepararlas ahí, o ya sea que puedan comprar la maseca y prepararlas, así con ese sustituto de... Es que es sustituto de harina la maseca. Luego te dice Evelyn Acosta, te dice saludos de Colombia. Oye, ¿cómo hacen las tortillas? ¿Cuáles son los ingredientes? Ay, mi corazón, soy muy mala para hacer tortillas, pero dependiendo. Mira, los ingredientes sí me los sé. Dependiendo la cantidad que vayas a agregar. Por cierto, te sugiero que aquí en el canal tenemos, mira, tengo recetitas donde hacemos tortillas de harina. Ahí ve a buscarla, mi corazón, te lo prometo que ahí los ingredientes que estamos poniendo te van a quedar exactamente así como te lo estoy diciendo. Pero lo único malo que yo tengo es que me salen todas para allá y para acá. Si son las de harina, al momento de estarlas estirando me salen como mis guaraches, todos chuecos, ya todos hechos chalupa. Y si son de masa, de harina de maíz, me quedan un poco gruesas. No, todavía no tengo la dicha de poderlos hacer delgaditas. Me quedan gruesecitas, no me quedan al punto, así pues porque obviamente no les sé... A eso sí, las de maíz no les sé los tiempos de volteado. Dicen que nada más les tienes que dar unos cuantos segundos por cada lado. Pero hasta ahorita como no cocino mucho ese tipo de cosas muy seguido, todavía no tengo práctica. Pero las cantidades sí las sé, chiquillos, eso sí. Muy dorado, más o menos, de amor. Miren, aquí esta ya se está empezando a ver toda la zurrapa. Pero no pasa nada porque está limpia. Dime, mi amor, si te escucho. Es que tú también tienes la culpa. Me quieres gritar desde allá, desde la sala. No. Y no te entiendo bien. No, que lo sé. Ya empezaron de mal portados. Yo me voy a hacer 3. Voy a hacer 3, ¿ok? Y estas 3 que voy a hacer aquí van a ser las versiones en rollito, ¿ok? Vamos a hacer la versión rollito. Vamos a dejarle un poquito de tiempo y vamos a empezar a limpiar esta, porque les cuento que ya tiene un montón de zurrapas. Y lo único que está pasando es que tenemos que dejar más limpiecito para que no se nos empiece a quemar todas estas zurrapitas de chorizo y no nos empiece a quedar todo eso aquí en el taco, miren. No, ahorita les voy a mostrar cómo es que sí tiene. Te dice la Fabiana Barrio, te dice, caja así especial, pero ¿dónde anda ese bandido? Dice, ¿no? Luego te pone Leticia López, te pone, es masa de Nixtamal, masa natural para fritar. Ajá, masa natural, sí, Nixtamal es la de maíz, esa la maseca. Bueno, es que la maseca viene siendo como una marca, ¿no? De hecho, nada más la podemos conseguir así como maíz nixtamalizado. Uy, esta cuchara está más... Oh, no. Oh, Dios. No me va a servir para sacar zurrapas. A ver. Vamos a ver si puedo sacar con esta que ya está bien quemadita. Esta ya está lista. Vamos a apagar el comal y las vamos a retirar porque si no se nos van a empezar a dorar. Vamos a empezar a ver. No. Miren, chicos. Hay un Ah, ya se rompió. ¿Se dieron cuenta la tarugada que hice? Se quemó. Hasta ahorita no miré que fue.
¿Cómo se te ocurre echarle eso? Es que yo no me acordaba que no era de aluminio, de este fierro y le puse y es de plástico. No pases. Ya, Johnny. Parece curada, se divirtió. Yoguta se derritió. Miren. Es que esto es lo que necesito sacar con las churrapas grandes. Aunque muchos me van a decir, déjalo así, Ingrid. Prefiero sacársela. Nomás que ya mi colador lo acabo de lavar. Prefiero sacarle las más grandecitas porque vean ustedes. Así de esa manera va a salir más limpio el taco, si no ya se le van a empezar a pegar todas. Ya, mi colador, Wally Wilson. Es que no sé por qué hice eso. Ay, no. Era tela, plástico, esa cosa, no me sé, yo nomás lo agarré y lo puse ahí así. Para que vean que yo también hago tontadas en la cocina, chiquillos. No se sientan únicos si son principiantes. Yo que ya estoy vieja en esto, bueno, no tengo tanta experiencia, sigo haciendo tonterías. Miren ustedes, miren, es que le saqué todo esto, vean. A lo mejor no es mucho y van a decir, no, pues no es mucho lo que le quitas, pero miren, ya está empezando a salir el taco así. Y es mejor quitarle las churrapas. Si ustedes tienen de una manera como quitarlo mucho mejor, pues ahí me van dejando algunos tips, chicos, porque la verdad no soy muy experta en todo. Ya se dieron cuenta que estoy medio tontita. Ay, quemé mi colador. Con ese colador era con el que pongo esos churrapitas del aceite. Es que saben que yo lo uso cuando el aceite está frío. Miren, así es como lo voy a dejar. Voy a empezar a hacer los rollitos. Ay, vamos a hacerlo aquí así. Miren. Ok. Y... Yo pensaba que ya llevabas varios. Amor, cállate y deja de estarme diciendo cosas. Ah, que faltan las tuyas, ¿no? Ya hice unas. Mira, ahí está. Ya te hice las tuyas, amor. Ahí están ya los taquitos listos. Estos los voy a dejar aquí que se estén haciendo. Vean ustedes. Ese dentro también, aunque sea flauta, nunca, aunque sea en taquito, en rollito, nunca dejen que esté hacia afuera, porque de esa manera se les va a salir todo, miren. Miren. Y así, por la parte de abajo. Siempre que esta parte donde va a dar vuelta, siempre quede en la parte de abajo para que no se les vaya a abrir. Voy a hacer estas tres. Las estoy haciendo bien gordis, así como yo, bien manchosas. Miren ustedes. Ahí está, tres, así. No las voy a mover mucho para evitar a que se le vaya a salir la papa, porque ya vieron la tontada que hice. Eso no tiene perdón de Dios. Miren ustedes todo lo que me sobró de papa. Hice 3 papas. ¿Cuántos tacos creen que salen? Ustedes ahí calcúlenle, a ver. ¿Cuántos taquitos creen que me saldrían todavía más con esta? Ay, no, es que no puedo. Sí, es lo más rico. ¿Qué? ¿Que va a estar fría tu comida? Ay, Johnny, nunca podemos comer el Johnny y yo. Miren ustedes. Este topercito le cabe como, ¿qué serán? Unos 400 gramos de comida. Miren todo lo que me sobró con 3 papas que nada más puse. Miren, por eso les digo que es súper rendidora. El Johnny ya me está diciendo, no, que no sé qué, que ya se me están enfriando. No se te están enfriando, mijo. Miren. Miren ustedes. Miren. Así es como voy a dejar las flautas. ¿Ok? Los voy a dejar así, ya que estén bien doraditos, ya nada más hay que retirarlos. Okiroki, es que aquí en TikTok la toma no se alcanza a mirar muy bien. Y por este lado pues ya tenemos los taquitos bien doraditos. Ahorita les voy a enseñar cómo es que sí quedaron bien rellenos. Y vénganse por acá, porque acá vamos a empezar a montar el plato, porque ese Johnny ya me sacó el tapón.
la dejé porque hago mensadas, me apura. Ay, señorito Rito. Señorito Rito. Ok, vamos a empezar a poner. Ay, chicas, perdónenme por hacer la burrada del mundo. Me pasé, ¿verdad? Machín, dice Johnny. Vénganse por acá, vénganse por acá. ¿Cómo se llama esta persona que nos anda apoyando por aquí? ¿Cómo te llamas? Salúdanos, ¿desde dónde nos miras? Eres un nuevo seguidor. Oh my God, qué rico. ¿Ya viste, Camila, la tontada que hice? ¿Ya viste, Polete, tu mamá y las cosas? No, hombre, así tu mamá te va a enseñar a cocinar. No, pues, wow. Déjenme, nomás les voy a dar una volteadita a estos. Esto está súper padre, pero lo único que a mí no me gusta es que a veces hago mucho cochinero. Bueno, la mayoría del tiempo. Vean ustedes lo sencillito que es esto, ¿ok? La salsa y la crema. Miren, esto Johnny ya les dio uso. Ajá. Miren cómo me dejó la crema ya toda. Ya está delatando. Ya se hizo como espesa, amor. Le voy a echar más leche. No me delataste. No, pues ya te delaté, pues si te lo di aquí delante de ellos cuando te dije que si te pasaba para que comieras con los chicharrones. Es que se hizo espesa, yo creo al momento que lo estaba comiendo con el chicharrón, no sé si le quitó textura. La cortaste con tus malas vibras. Tú eres el más fibroso. Tú eres el chamánico. Ya no quiero estar hablando de esas cosas, porque luego se me mete la loquera y luego digo tanta tontería. Y eso no es de Dios, niño, no es de Dios. Es que Johnny me dice que chamánica y que no sé qué. Le digo, ya ni me estés diciendo esas cosas porque luego hablo cada tontería, que eso no es de Dios, no es de Dios. La Camila que te ponga los para que te importa. ¿Cómo lo voy a preparar? Ahorita vas a ver qué le va a quedar. Miren este aguacatito cómo está, bien maduro. Ok, vamos a empezar a hacer los tacos de Johnny. Ok. No le hagan caso al Johnny. El Johnny es muy buleador. Me hace bullying cada vez que se le da su regalada gacha. Su regalada gana el compa este. ¿Te acuerdas cómo se hizo ¿La salsa? Sí, me acuerdo que dijo que no. Mira, le puse 5 tomates, 5 chiles jalapeños, 5 chiles de árbol, cilantro, cebolla, ajo y nomás lo condimentamos con consomé de tomate, pimienta y salecita. Algo sencillo. No te preocupes, el día que no me acuerde cómo hacer algo, cuando tenga que hacer, voy a tener que yo ver mi propia receta, si es que quiero volver a hacer otra vez, porque como improviso, la mayoría de las recetas que preparo aquí con ustedes en vivo son improvisadas. Ya tengo la idea de cómo preparar, porque no es nuevo para mí preparar tacos, no es nuevo para mí hacer flautas, pero las versiones con las que estamos preparándolas sí son diferentes, o sea, nunca las habíamos consumido de tal manera, así es que es algo, como les comento, sí es como nuevo. Miren, tengo que abrirlo, amor, tengo que abrirlo porque tengo que enseñar que sí quedó. Pues le tienes que extraer la abertura de esto y se lo vas a echar afuera. Miren ustedes, aquí está. Miren ustedes el relleno. Ahí está. ¿Ya se dieron cuenta que sí tiene un buen relleno? Miren. ¿Vieron? No se le salió. Nada de que van y dicen, deme un taco de papa y sale nada. Ya se dieron cuenta el tip para que no se le salga para nada la papa. Y sobre todo que no quede la papa muy aguadita. ¿Lo quieres que te lo meta o se lo pongo afuera? Mételo adentro. ¿Se lo pongo adentro? Sí, adentro. Amor, yo tengo una manera de hablar muy tonta y tú te burlas de mí porque tú me hablas en doble sentido y yo a veces hablo de una manera tontísima que cuando agarro la onda me dices tú, ay, tú nos dices las cosas en doble sentido. ¿Cuál doble sentido? Cuando ya agarro el rollo,
Pues se escucha mal, pero yo no tengo la culpa que en esta vida todo se escuche mal. Que ya lo hayan hecho en doble sentido. Miren, el Johnny quiere que se lo ponga adentro, ¿verdad, amor? Sí. Entonces, miren, como esto va a ser así de sencillito, vamos a poner adentro los taquitos el repollo. Miren ustedes cómo de esa manera que pusimos el repollo bien finito, que fue prácticamente rallado, cómo lo podemos agregar al taco de una manera mucho más fácil. Miren. Con salmonela. Ay, ¿por qué? No, nomás, de loco. Por eso te enfermas del estómago, porque tú solo siempre estás diciendo cosas y tú eres el que solito te provocas las enfermedades. Yo nunca te he provocado nada, ni un mal de estómago, ni nada. Tú No, eres el Camila, que me no, provocas puros dolores de cabeza. Dice la Camila que sería mejor afuera. Para que mejor. ¿Verdad que sí? Pero si él se lo quiere comer adentro, que se lo coma adentro. Vale. Mira, estas ya están listas. Es que así puedo agarrar el taquito y morderlo. Pues. Ajá, y ya tienes todo adentro. Ajá. Miren ustedes. Ahí con crema y todo, ¿sabes? Vean, aquí está el taquito de flauta y no hay necesidad de que les diga que si tiene relleno o no. Miren, ahí está el relleno bien puesto y no se le salió para nada. Miren, está la... ¡Ay, está caliente! Ya le dimos vuelta. Miren ustedes. Y miren acá en TikTok. Uy, si tiene relleno, para que no digan que la coda de la Ingrid, que no sé qué y que bla, bla, bla. Y bien sencillito, miren ustedes. Esto, nada más le vamos a poner cremita. Sobre todo el punto es que deben de estar fríos. Ya te estoy haciendo bullying, mi amor. Están calientes. Estoy ¿Tú qué jugando. sabes? Estoy jugando. Tú tienes la culpa porque preparé primero los tuyos. Era para que los tuyos los deje al final y ya que termine de hacer todo, ¿verdad? Estoy jugando, pues no me creas porque luego sí te vas a estresar. No me estreso, ya llegué a un No te punto, presiones, no. llegué a un punto donde ya no me importa todo lo que me diga el Johnny. Yo nomás estoy jugando, no quiero que te presiones. Mira. Pero Con mucho queso. Estar todo el puño, Ay, nomás me lo dices para que no te lo eche todo bien mal, ¿verdad? Eres bien canijo. Tú dudas más de mí, güey. Miren la salsita esta. Dios santo. Gracias, Rosy, por darnos ese tips de dejarla así, porque la verdad yo dije, la dejo más. Ay, qué rico. Esto ya que Johnny le ponga ahí la salsa, la demás salsa que él quiera poner, ¿ok? Porque les cuento algo, que si yo le quiero poner más y se le remojan o X, entonces el Johnny sí va a pegar el grito en el cielo. Bueno, para nada. Miren, vamos a poner unas cebollitas. Esto ya es tarea de él. Cuando ya lo vaya a agarrar, él va a tener que acomodar sus cebollitas y todo en su taco, ¿ok? Miren. Y primero, bueno, vamos a quitarle esto. Miren, este ya está bien madurito. Está rico. Aguacate de agua. ¿No es de agua, no? Este sí es de agua. De agua y aceite, ¿no? No, este no es de aceite. Están muy chiquititos. Me creo que tiraron. ¿De qué, amor? Y su amiga Ingrid te quedaron geniales tus tacos. Buena, te dice sazón mexicano. Sazón mexicano, aquí andas, vas a ver, te nos pierdes. Estás como Johnny, te haces al importante, dicen por ahí. Miren. Y miren, para que se miren ricos y bonitos y apetecibles, cuando le vayan a preparar algo a su marido, a la mamá, a la hermana, a la vecina. Me echo una de crema. No, eso lo vas a echar tú. Vean Mira ustedes. los aceites tan grandes y cremosos, está bueno. ¿Qué dice? Miren, chicos. Tan grandes y cremosos. Miren los taquitos que se va a comer el Johnny. No inventen, ¿verdad que están bien deli? Deli, deli. Vean ustedes, miren. Miren los taquitos que se va a comer. ¿Verdad que están bien ricos? Están bien deli.
Déjense lo llevo, porque si no, ya le va a tocar algo. Vean ustedes. Les va a tocar los taquitos. Bien, pero bien aguados y fríos. Y ya de por sí ya me está dando lata. Ya cuando ustedes lo vayan a hacer para acompañar y quieran sorprender a alguien, al pololo, ya dijimos que a los pololos, los que andan queriendo cocinar algo físico, al novio, al quedarte, a la novia, hombres también cocinen, también es padre. Vean ustedes. ¿Qué amo? Si tengo, ¿es de ayer, no? ¿O de ahora? De ahora. Miren, vamos a quitarle el exceso de sus rasitas. Las vamos a poner por la parte de abajo. A mí me gusta muchísimo para que tenga mejor presentación y no se vayan a abrir. Como les digo, es ponerla hacia abajo. Y me he estado limpiando en este mandil. Que ya cuando me estaba dando cuenta, pobrecita de mí. Lo estoy ensuciando y haciendo bien feo. Este le vamos a poner arribita así. Poquito. Esta es otra manera de montarlas, ¿ok? Y de preparar. ¿Ok? Yo le voy a poner poco, porque para mí es mucho mejor ponerle menos verdura, porque igual no me la voy a comer toda. Entonces para mí está súper bien ponerle nada más poquito, para que no pierda... Ya que si lo van a querer hacer que se miren los taquitos y todo, pues ya no se va a mirar mucho, no va a perder la presentación del taco. Me gustaría una cebollita. Ah, ahorita te la doy. Por favor, Ahorita te paso un vaso. Porque te arrimaste la soda, pero no te serviste ni un vasito, niño. Sí, mamá. Ah, pues no te doy nada. Dime, mamá. Quédate con las ganas. No, está bien. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo. Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no te haré. Dime la verdad, del 1 al 10, ¿cómo están los tacos? Malos. Dije del 1 al 10. Cero. Ah, fácil. Quiero decirte que estamos bien. Nada, cara. No, no. Ya come monda, no quiero nada. Miren. El aguacatito ya está más para allá que para acá. Pues le tiene que sacar el muchacho. Este está más para allá que para acá. Miren ustedes este aguacate, pero no lo vamos a desperdiciar, chicos, No, porque no hay que desperdiciar nada, miren. Miren, así, facilito. Amor, tú me dices, no, me tratas como si fuera un niño, pero todo también, no quieres que te trate como si fuera tu mamá, pero también todo quieres que te atienda peor que si fuera tu mamá. Mira. Ay, el vaso ahorita te lo doy. Aquí no quedó igual. Bueno, supongamos que van a compartir. Pues ya sí. Ay, no quedó igual. Creo que el otro se mira mucho más bonito. Esto nada más, creo que el cilantrito nada más es como para darle ese plus de contraste, como, ¿cómo se dice? Para que no se mire así nada más X. Ajá. Y así. Listo. Así es como me voy a comer estas deliciosas flautas. Miren. Riquísimas. Y no me van a decir. Ahora, ¿qué te paso? ¿Por qué está esto? ¿Quieres salsa? Te dije. ¿Te gustó, verdad? Porque no está picosa. O sea, que no está picosa al grado que ustedes digan, puta, no se puede ni comer. Y ahora voy a probar, ¿ok? Vamos a probar esto.
Ay, si supieran. Esta es una de las recetas que me gusta muchísimo, pero les voy a decir una cosa. Sí, es muy, mucho el cocinero que yo personalmente hago. Entonces vamos a probar estas flautitas que quedaron súper ricas. Saludos desde Argentina, Noelia. Muchas gracias, mi corazón. Saluditos desde aquí, desde Tijuana. Se ven geniales, amiga. Gracias, Sazón. Te dice Mari que provecho, mi amor. Dice, se ven ricos, buen provecho, Johnny. Ay, Johnny, ya está hasta que me trabe toda. Muchas gracias, Mari. Dice mi esposo que muchísimas gracias. Miren, vamos a empezar a comer estas delicias, ¿ok? Vamos a probar para que ustedes miren que quedaron bien sabrosas. Y su crunch, lo crujiente que quedaron. Ay, nada más que yo batallo mucho cuando voy a masticar. Dame una servilleta para taparme. Vamos a taparnos. Las servilletas, miren las servilletas del Johnny. ¿Se pasan, eh? Esas servilletas me las regaló. Bueno, no, las regaló mi suegra, vean ustedes. Son las servilletas. ¡Ay, no puede ser posible! ¿Qué le cayó a mi soda? Para los que andan ahí pensando, los que andan recontando basura y que miren, es un billete bien doblado, es $1. Y no sé, al rato se van a dejar y fueron a decir, no, mijo, conmigo no entra eso porque yo agarro una servilleta y la desbarato hasta que ya no quede nada. ¿Es verdad? Ok. A ver, vamos a probar, pero necesito a fuerza un tenedor, mis corazones. Ahora sí, deseenme toda la suerte del mundo. ¿Ya no quiero más algo? Bueno, ahorita me das. Es que ahí cómo me voy a ir a meter, mira. Yo dejo la barra limpia y llegas tú, pones tus chicharrones, todos tus menjurjeríos y ya no me puedo ir a comer con el Johnny. Ajá. Lo hace adrede para que no vaya a comer con él. Si este es un mequetrefe bien hecho y derecho, ¿verdad? Es más mañoso que tú y yo juntas. Miren, vamos a probar esta que se mira. Miren. Pero a mí sí me gusta con mucha salsita. Vamos a ver. Está rica porque aparte es de papa. Provecho. Ya están. La verdad que están de 10. Se los prometo que están bien buenísimas. Están bien crujientes. Espérenme. Es que los tengo que leer por acá. Tengo la toma al revés, amor. Ahí está. Ay, no, amor, no puedo ver el chat. ¿Cómo? Ahí está ya. Dice Sazón Mexicano que anda cocinando. Andas cocinando, pero aquí ando. ¿Qué andas cocinando, Sazón Mexicano? A ver, compártenos qué es lo que te andas preparando. Dice, mejor están como si fuera una empanada. A la Camila le gustan más cuando están así, dobladas como las que te di a ti, amor. Bueno, es que sí está. Miren, ¿ustedes cómo les gusta más? A ver, primero déjenme leer bien esto. De salchicha están buenas también. Dice, se ve bueno con provecho. De salchicha. Muchas gracias, Mari. ¿Ustedes cómo les gusta más? Cuéntenme, ¿les gustan más la versión de taquitos que son así doblados como una tipo empanada?
o les gusta más la versión que es así como tipo flautitas, así como versión Johnny o versión Ingrid. Les cuento esto porque, por ejemplo, Colette me dice que a ella le gustan más cuando son doblados como tipo empanada, porque me imagino que es eso, ¿no? Que le pones todo el relleno y ya lo único que haces es los voy a voltear un poco, mis amores, porque sinceramente yo personalmente siento que así, de esa manera, puedo platicar más a gusto con ustedes. Espérenme poquito. Ahí está. Muchos thank yous. Ay, es que es Cris, aquí anda mi corazón. Con razón me están dando muchos corazoncitos en TikTok, pues es mi hija. ¡Ah! Nadie más me quiere más que mi hija, más que mis crías. Es que en TikTok no me quieren, no quieren a la Ingrid. No, si no, esa loca no se une a los likes que le invitamos. Les cuento que la polete yo pienso que le gusta más en versión empanada, porque de esa manera lo rellenas y ya te comes el taco con todos los ingredientes adentro. Y sin embargo, haces la versión flauta y pues no, ya te toca comerlo así. ¿Cómo? Me vine contra ella. Ay, amor. Nomás haces que esa comida no se puede echar, no se puede desperdiciar. ¿No te la puedes comer? No, yo no me voy a comer tantos tacos nada más porque a ti te metió el chamuco, mijo. Te pregunté y te dije. Yo sabía que no te ibas a comer 4, Johnny, pero ahí estoy yo también haciéndote las cosas, haciéndote caso. A la mera hora dejas la comida y luego lo peor del caso es que no estamos para estar desperdiciando. Nunca debemos desperdiciar la comida. A mí me enoja mucho, no les enoja esa parte de los maridos que hacen comida y que les dicen, por ejemplo, ese tipo de comidas y que les tienen que servir en lo que es en su momento, porque si no ya no se comen igual. Imagínense, un taco de esto ya no se puede recalentar, se hace chicloso, se hace feo, o se hace aguado o se hace chicloso cuando lo pones a refreír, porque un totopo refrito se pone así duro. Hágate cuenta que unas partes se hacen como plástico. A mí no me gusta que el Johnny haga eso. Pero les voy a decir una cosa, el Johnny siempre tiene esa costumbre de dejar comida. Nunca se come todo. Y luego dice que yo le hago mucho de comer. Ahí ustedes están de testigos que me dijo 4 y no se los comió. Yo sabía que no. A mí me gusta ponerle todo arriba. Las cebollitas, me gusta con mucho queso, ¿no? Y crema. Ya me vas a dejar ese taco. Amor, ¿es pecado que nosotros dejamos comida? No, no voy a comer, yo me lo como, ya. Pues no te lo comas. ¿Ya ven cómo es de gruñón? ¿Ya se dieron cuenta que es bien gruñón? Si no le gusta lo que le estoy diciendo, luego se enoja, ya me dice enojado las cosas. Dice que no va a desperdiciarlo. Yo sé que se lo vas a ir a dar a la hachirina. Mentira, no cómelo. Yo me lo como, carnal. Amor, es que no puedes comer. No comas a fuerza. Si está gordo. Yo te dije, ¿estás seguro? Porque yo sabía que con unos 3 taquitos ibas a quedar bien porque anduviste comiendo chicharrón con salsa y crema. Sí. Yo sabía. Yo te dije 3. No seas mentiroso, me dijiste 4. No, 3, sí. Yo ya te conozco que no te vas a comer, pero yo no sé qué me pasó, como todo el tiempo, muy loca. Se me va el rollo y te hice caso. No debía hacerte caso. Dije 3. 3 burros te correteen, ¿eh? Y que te alcance el último que te va correteando para que veas. Por mentiroso. Lo
caer esos 3 burros. Seguramente. Pues miren, chicos, en conclusión, Porque eres así como un choque diabólico. voy al Johnny. ¿Ya vieron sus cariños? Dice, me dice chamana, bruja chamana, me dice topa, me dice nana. ¿Cómo me dijiste? Mi amor. Que porque eres un Chucky diabólico, me dice. Así me dice que soy Chucky diabólico. Siempre me está diciendo apodos. Me comerlo de eso. Ya no voy a volver a platicar nunca cosas de mis experiencias que haya vivido en mi juventud. Les dije que el Johnny me iba a agarrar al después diciéndome de cosas. Yo por andar ahí platicando ideas no es que ideas que se me vienen a la cabeza, simplemente son cosas que me acordé, no sé por qué. Y pues no sé, son como anécdotas que yo tenía cuando estaba más joven, porque no estoy joven ya, ¿verdad? Pero el Johnny se pasa. ¿Me trae a bullying con eso ya? Ok. Con eso que me dice Chucky diabólica. Ah. O duende diabólico, Chucky diabólica, puras de esas cosas me dice. Dice mal. Dice que me es con la escoba de bruja Johnny. Sí. Tiene como 7 carros bueno, los carros son escobas, ¿no? Tengo como 7 escobas en la casa, dice el Johnny. ¿En serio? Sí. Pero es por tu culpa. Y la deja volteando para arriba toda la noche. Ay, ¿eso qué tiene que ver que hay la escoba volteando para arriba? Los que saben saben y los que no, no. Sí. ¿Qué tiene que ver la escoba? Dice el Johnny que tengo como 7 escobas de bruja en la casa, dice. Digo que sí es cierto, sí tengo muchas escobas, pero es por culpa de él. No es por culpa mía. Él quiere comer escobas cada ratito porque no me dice, ya no barras con esa escoba aquí adentro si ya la utilizaste para barrer de allá afuera. Y le digo, nomás se lava, Johnny, se lavan y ya quedan como si nada porque luego dicen que ando ensuciando toda la casa y metiendo los microbios con los que barrí otras cosas. Le digo, ay, no inventes, eso se lavan y ya. Y compré otra escoba y me tiene llenas de escoba. Para mí que me está comprando un carro para cuando diga, agarra vuelo, mija, ¿verdad? Y no haya pretextos de que no hay ni una. Entonces me tiene llena de escobas aquí en la casa. A la noche cuando te duermes ahí todo tu... Y luego dice, a ver, ¿ustedes por qué piensan eso? Dice que supuestamente dice, luego pones la escoba, ¿cómo se dice? Volteada para arriba. ¿Cómo volteada para arriba? Por la escoba. Con los pelos para arriba. ¿Y para qué es eso? Amor, yo tenía entendido que cuando ponen eso es para alejar. No. Yo tenía entendido, por eso te pregunto por qué dices esas cosas, si en mi casa no vienen visitas. Pero yo tengo entendido que cuando haces eso de poner la escoba con los pelos para arriba y el palo así en el piso, recargada atrás de la puerta de tu casa, es cuando no quieres que vayan más visitas. Por ejemplo, si llega, vamos a suponer, yo quiero correr a Johnny en la casa, viene de visita, yo no quiero que vuelva a venir nunca más porque a mí tiene hasta el copete, o me cae gordo que venga o algo, entonces lo acepto de visita y todo, y le ofrezco un cafecito, y lo invito a comida, y lo trato bien bonito y todo, ¿eh? Pero ya cuando se va a ir, agarro la escoba y pongo la escoba volteada hacia arriba, así, con los pelos para arriba, porque supuestamente dicen que es para que ya no regrese la persona que no quieres que te vuelva a visitar. Pero yo no entiendo por qué dices tú que yo lo pongo para arriba, de todas maneras nadie viene a visita. ¿Por qué? Cuéntame esa anécdota tuya. Pues no sé. Entonces, ¿por qué me dices eso, Johnny? No. Estás más chivo del más loco que una chiva con calcetines. ¡Ay, mi corazón!
Le dio me gusta live. Yo sé que es esa. Yo sé que sí. Y si ha de ser que es que no sé, mira quiénes están conectados, que nos están acompañando el día de hoy aquí en TikTok. Mira que con ahí se llama el comito. ¿Te comiste todo? A ver. Hijo de tu pipón papas. Miren lo que hizo con el último taco este mocoso. Miren. Pero para usted, aquí está la prueba. Señoras y señores, que no le digan, que no le cuenten que el taco de papa no tenía papa, porque ya se la comió el Johnny. Afirmo, el Johnny se comió el relleno. Sí tenía relleno. No manches, mami, te comiste el relleno. Uy, amor, les voy a dar un consejito, ¿ok? Para las personitas que les quede bastante papa, así como esta que preparamos, lo pueden comer en burritos. Lo pueden utilizar para desayuno el día de mañana con unas tortillitas de harina y en unos burritos. No, hombre, ¿qué andan haciendo, amor? En burritos. Yo les recomiendo, no necesitan ponerle nada más a la tortillita de harina. Esto. Y ya que si le quieren dar un toquecito que no esté muy seco, porque en realidad sí queda un poquito seco si no le pones algo que le dé como un poquito más de sabor, le puedes poner una embarradita de frijol. Le pones una embarradita, yo le digo una camita de frijol en la tortilla de harina y le pones la papa con el chorizo, envuelves el burrito y ya te lo desayunas. Ni siquiera necesitas acompañarlo con nada más. Los burritos con frijolitos, papas con chorizo, tortillas de harina, opcional frijolitos y con la salsita que preparamos. Miren, acuérdense, con tomate rojo, chiles jalapeños, chiles de árbol, tomate, chile, cebolla, cilantro y su respectiva pimienta para sazonar, consomé de tomate, salecita. No necesitamos muchos ingredientes y miren, no, hombre, si el Johnny dijo que no, que quedó bien buena la salsa, y sí le creo. Vean ustedes, se la estuvo botaneando con chicharrón y crema nomás así solita. Y ahorita pues ya se acabó sus respectivos taquitos, que bendito sea Dios, le gustaron muchísimo. Quedaron muy deliciosos mis corazones, miren por aquí. Yo la verdad estoy fascinada, me encantaron, quedaron súper deliciosos. Esta comida, chiquillos, se lo recomiendo muchísimo para aquellas personitas que están buscando algo económico, fácil, rendidor. No les puedo decir tal vez que a lo mejor muy rápido, pero dependiendo también ustedes qué rapidez y agilidad tienen para cocinar. Porque ¿cuánto tiempo tardaría en cocerse unas papas? ¿Unos 20 minutos? ¿Cuánto tiempo van a tardar en hacerlo del chorizo? Entonces, yo creo que en un lapso de 40-45 minutos ya tienen listo esta comidita. Y vean, yo hice 3 papas, le hice 4 tacos a Johnny, me hice 3 yo y toda la que me salió. Vean ustedes, ahí ustedes se lo dicen para cuántos más taquitos les gusta que salgan con esto. Así es que si son una familia de 5 o de 6, yo creo que sí comen. Miren, aquí para 3 personas más, sí saco unos taquitos. Yo creo que sí le saco unos 3 taquitos por persona con esto. Con esto, 3 tacos por persona. Y sí le damos de comer a 3 personas más con estos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será o no será? Yo sí le doy. Yo sí le doy a 3 personitas más con este guisadito que tengo aquí. Así de sencillito, ¿cómo la ven? Obviamente vamos a ir midiendo ya la porción que le vamos a ir echando al relleno, porque se pueden dar cuenta que estas flautitas le dejamos con un relleno bien punchis, o sea, quedaron gorditas, no quedaron así que ustedes digan flaquitas, ni mucho menos quedaron así que digan no tienen nada. Se siente el relleno al momento que lo van a morder. Y el taco de papa también, porque ya les mostré que no se le salió, que quedó todo su relleno adentro, y obviamente las surrapas que quitamos. Ay, por cierto, chicos, no voy a leer después los comentarios a ver qué me dijeron con esa locura y tontería que hice. Ustedes también cometen errores. ¿Cuál es el peor error? Se los voy a dejar de tarea y lo vamos a comentar mañana. ¿Cuáles son los peores errores? Fíjate, eso va a ser una buena pregunta. ¿Cuáles son los peores errores que han cometido en la cocina, así como los que yo hago? Ya se dieron cuenta, quemé mi colador. ¿Cómo se me ocurrió ponerle aceite hirviendo a un colador de plástico o cernidor o algo así, pero con era de tela? Ay, no sé, es que les digo una cosa, lo hice sin pensar, nomás lo agarré y lo empecé a usar y ya.
Yo sabía que si pongo a usar mi cerebro, me doy cuenta y pongo a pensar por lógica que se me va a quemar. Pero no lo hice. No lo hice, chicos. Fue como que de inercia fui, lo agarré y me puse a hacer las cosas. Ni siquiera pensé en eso. Cris, hola, mi corazón. Gracias, mi reina. Muchas gracias, hija, por estar aquí. Aquí anda mi hija en TikTok, chiquillos. Aquí anda apoyando mi preciosura. Y cometí ese error, qué bárbaro. No, y entre muchos, ya ven. Los errores que he cometido cuando se me corta el champurrado, cuando las pastas no le pongo lo suficientemente crema y a veces me quedan así como dicen, justo, que al último para comer en su momento me quedan bien, pero si yo ya lo quiero volver a recalentar, siempre me toca arreglarlas otra vez porque al final se me empiezan a hacer más resecas. ¿Por qué? Porque cuando va pasando el tiempo se me resecan más, pero si yo le agregara lo suficiente cantidad de crema, de salsa de crema, no me pasara eso. Pero eso es algo con lo que todavía no puedo, son unos errores. Y lo otro, los postres. Por ejemplo, el horno lo sé usar, pero no saben que no todos los postres se pueden utilizar con su misma temperatura. Cada postre tiene que tener una temperatura en específico. Creo, ¿verdad? Sazón Mexicano es experto en repostería y en muchas cosas, pero no sé mucho. Así es que te dijo, hola, Carla. he tenido muchas fallas en muchos aspectos en la cocina y entre ellas ustedes les ha tocado ver, chicos, les ha tocado ver todo lo malo. ¿Quién? Tomate maduro y Carla te saluda. ¿Quién es el tomate maduro? El tomate que siempre ha sido ese chaclazo, el tomate. ¡Hola! Tomate es el tomate plebe. No, pues tomate maduro. Yo no le hice tomate maduro. Hola, Omar, saluditos. Gracias por venirnos a acompañar, Omar, qué gusto. Saluditos y bendiciones. Carla, bendiciones, mi corazón. Gracias por venir a acompañarnos. Muchísimas gracias. Ya saben que yo voy a seguir comiendo después de que termine con ustedes, chicos, porque sí hay ciertas cosas que sí puedo comer, pero hay cositas que de plano necesito masticar mucho y yo digo, bueno, aparte se les antoja, ¿verdad que sí? No empieces, amor, ¿dormiste? ¿Cuándo estoy hablando mentira, No te vas a ir. Estoy hablando de mi vida personal, por favor. No me dejes sola, siempre me dejas abandonada y como si te pusiera a hacer cosas. Nada le cuesta quedarse quietecito allí, sentadito en la sala en lo que Ingrid termina de hacer la limpieza para poder retirarnos y descansar en nuestro respectivo dormitorio. Pero el Johnny no, pero le vale Wilson, me deja sola. Y te escapas. No, me pongo a oír música. Y te escapas. Me escapó. Dije que me escapó. Bueno, fuera, ya quisieras que me escapara. No te preocupes, mi corazón. A la Ingrid no hay otro Johnny que la pueda aguantar tan fácil. Así es que no te apures por esas cosas. Pero oigan, no me quiero salir de contexto de esas cosas, porque no lo estamos vendiendo a la Ingrid. Ya deja de estarle diciendo cosas, por favor, Johnny. Marilu te dice, buenos días, amiga, ¿me podrías decir qué nomás tienes el relleno, porfa? Hola, Marilu, bienvenida. Dices buenos días. ¿Desde dónde nos miras, mi corazón? Aquí soy noches, por cierto. ¿Qué horas tenemos aquí en Tijuana? Saluditos, mi reina, desde aquí de Tijuana. Son las 11 de la noche por acá. Dices que ya son buenos días. Pues, ¿de dónde nos estás mirando, mi reina? ¿Estás allá en España, por aquellos rumbos o qué? Dice, ¿qué me podrías decir que no más tiene el relleno por? Dice, ¿me podrías decir que nomás tiene el relleno, porfa? No te entiendo, mi corazón. ¿Me quieres preguntar que si te puedo decir qué es lo que tiene de relleno? Eso me estás preguntando. Si es así, tiene relleno papa con chorizo. Hicimos como una papa con chorizo como tipo puré, porque pues obviamente dice que está en Ecuador, pero te dice Mari que Ingrid se escapa en la escoba. Y se escapa en la escoba a bailar con otro hombre. Dice que me escapo a bailar con otro hombre. Yo bailo, miren, yo bailo, canto y grito sola en mi casa, en la calle no. Ni salgo mentiroso, cállate. Sí, Mari, me voy a la escoba con las escobazos que le voy a dar a Johnny.
porque nomás se mete a venirme a hacer cochinero, nomás viene y me la paso limpiando todo el día y en 5 minutos que yo ni se meta a la cocina, hagan de cuenta que no limpié. ¿Es la crema qué es? Se pregunta. La crema, mi corazón, es una crema, es crema agria, de la que sea más de su preferencia, la que a ustedes más les gusta. Y la utilicé el día de hoy natural. Si le quieres dar un toquecito sabroso a la crema para que le dé un sazoncito diferente, le puedes agregar una pizca de pimienta. Y si tienes algún condimento de especias, mira, yo utilizo mucho este que está por aquí, que trae, ay, no, ¿saben una cosa? Ah, sí, ya lo saqué. Es que se me había ido para, ya, este trae sal con ajo y perejil. Este me gusta mucho utilizarlo para sazonar la crema. Y créanme que le da un sabor bien delicioso. O le puedes poner una pizquita de consomé vegetal o de pollo y la pimienta. Ese tips que le estoy dando para sazonar la crema lo utilizaban, así la preparaban para vender los tacos de pescado o de camarón en uno de los restaurantes donde yo trabajé. Por eso es que tengo la manía de sazonar siempre la crema. Si se dan cuenta, todos los platillos que preparo con crema, la mayoría la sazono. Hoy creo fue la excepción, no sé cuántas veces lo he hecho porque la verdad ni recuerdo, lo hice natural. ¿Mándeme? Nada, te iba a leer lo que tiene razón, dice. Sí. Dice, amiga Ingrid, dice, que sigan los éxitos, ya terminé la barbacoa. ¡Ay, qué La rico! barbacoa de borrego en el horno. En el horno de piso lo puso. Que ya rato a las 10 de la mañana, que ya estará. Que bendecida noche, amiga Ingrid, compa Johnny. Amiga Mari, un gusto en saludarte, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sazón Mexicano. Te voy a llegar para que me invites barbacoa. Dice Johnny que ya te va a llegar para que le invites barbacoa. Porque la Ingrid, quién sabe. Ah, sí, es cierto, ya una vez hice una, ¿verdad, amor? El Sazón Mexicano nos dio una receta. La barbacoa de ardilla que hiciste. Ay, no era de ardilla, Johnny. No era. ¿Sí era barbacoa? O era de cuyo. Era una barbacoa, hicimos una tipo barbacoa, ¿verdad? Con... Barbacoa de rata de monte. No me acuerdo. Ay, es que tenemos un montón de recetas en el canal, pero se me hace que Sazón Mexicano ya nos había compartido una y creo que hicimos hasta como un tipo pollo, ¿no? Sí. Ay, no sé, traigo toda la... Barbacoa de Chihuahua. ¿Qué es eso, tío, de barbacoa de Chihuahua? Ay, Chihuahua. Johnny. De tan y canita. Vamos a hacer una barbacoa de Johnny para que se le quite tantas burradas y tarugadas que habla. Ay, no, señorcito santo, por favor, ilumina a este señorito porque la verdad no entiende. No entiende. Deja a mis bebés en paz. ¿Sabes qué es lo que deberías de hacer? Acompañarlos para que vayan comiendo, porque ya después ahí me tienes a medianoche sentada con ellos esperando que terminen de comer. Me tienen sentada esperando que terminen de comer y luego les tengo que levantar todos los residuos que hayan tirado de croquetas porque los señoritas hacen un despapalle. ¿Qué dice? Pues gracias por la explicación, dice Marilu. Marilu, de nada, mi corazón. Estás en Ecuador. Oh, ok, mi corazón. Sí es, mira, estas flautitas el día de hoy las preparamos rellenas de papa. Bueno, de papa con chorizo o taquitos. Aquí estuve ya. ¿Ya vas a dejar? Mira, esta versión la hicimos rellena con papas con chorizo, amor, pero ya en el canal tenemos tacos o flautitas. Es que es dependiendo como le digan ustedes. Por ejemplo, ajá, esto es lo que viene siendo cuando son taquitos así como tipo rollitos. Aquí les dicen flautas, pero es lo mismo, es como un taco, nomás cambia la presentación o la manera de enrollarlo. Y los que le hice mi esposo se los hice así como tipo taco empanada. Pero aquí en el canal ya tenemos varias recetitas de esto. Incluso tengo recetitas cortas donde hacemos tacos dorados de pollo. Ay, por cierto que esa le hice con una versión diferente que ni siquiera utilicé crema, ni queso, ni nada. Ahí sí fue una versión totalmente distinta. Tenemos flautitas de salchicha, de pollo bañadas en salsa verde, o así como la versión antojitos mexicanos que viene siendo con su lechuguita, salsa de tomate, queso, crema, casi similar a esta versión, pero con otro tipo de ingredientes. Así es que vayan las personitas que les gustaría
ver o comer algo diferente. Son recetas, miren chicos, son recetas muy sencillas, básicas para aquellas personas que son principiantes en la cocina. Créanme que es súper básico, y lo mejor de todo es que son súper económicas, que no necesitas mucho para poder comer algo tan delicioso, y te evitas la pena de tener que ir a la calle a comprar algo para comprarte algo de cenar o preparar algo rico en tu casa. Creo que comer en casa es lo más delicioso que uno puede hacer, porque como yo les comento, a mí me gusta mucho comer de repente en la calle y experimentar cosas nuevas, pero no hay nada mejor como si tú lo puedes preparar en casa. O sea, comer de vez en cuando un antojo está bien, pero si ese antojo tú lo puedes hacer más seguido en casa, yo te recomiendo que lo hagas. Como por ejemplo, yo para salir a comer a la calle tiene que ser como una tipo birria, así como dice sazón mexicano, una tipo barbacoa, que tenga que ser algún platillo, algún alimento que no se pueda preparar al instante o que sea más laborioso. Vaya, que ya necesita tener horas de cocción, que ya necesita un horneado de mucho tiempo. Ese tipo de recetitas yo sí prefiero mejor, si tengo la posibilidad, pues me doy el gusto y los como fuera. Y si hay algo especial que yo tenga que hacer en casa, pues si puedo las preparo. Y si no, pues ahí sí que les digo que no las preparo muy seguido, porque se me hace que es mucho labor nada más para 2 personas. Yo ahora sí que en mi punto de vista, ¿no? Pero eso ya depende de cada quien. Los voy a parar poquito mis corazones, porque les digo una cosa, me duele, miren, hoy ando de blanco, y gracias a Dios que no usé cosas que me fueran a salpicar, porque imagínense, ya ahorita lo tuviera, no, de hecho ya lo manché, ya lo tuviera todo, por eso no me gusta andar casi de blanco, ya lo tuviera manchado. Pero les digo algo, les comenté que me puse a hacer bicicleta el día de hoy. No sé si estuvo bien aventarme 20 minutos seguidos sin parar. Estamos hablando de bicicleta estática, ¿ok? No crean que me fui a la calle a andar bicicleteando. No, aquí es ejercicio. Es que aquí en la casa yo soy huevona para hacer ejercicio, y para muchas cosas soy bien huevona, siempre les he platicado. Pero les cuento algo, que por ejemplo tenemos la caminadora y tenemos la bicicleta, y bueno, ahí está el equipo de Johnny, que es un de ese para hacer ejercicio de multiusos, pero ese no lo uso yo porque se me hace que está más pesado. Y hoy me subí a la bicicleta y dije, bueno, voy a empezar a hacer. No lo hacía porque está muy inclinado el asiento, y yo quedo así, o sea, quedo muy como haciendo mucha fuerza en las piernas para no irme hacia enfrente. Y dije, bueno, voy a buscar una manera de cómo hacerlo poco a poquito para que no se me haga tan pesado. Y me aventé 20 minutos. Entonces, esta parte de aquí, de la espalda baja, ya me siento como si los huesitos me chocaran. Yo tengo ya días que me duele, pero el día de hoy me siento más. Siento como si me estuvieran así picando los huesitos. Me duele mucho. Entonces, por eso ya ahorita ya me enderecé. Ay, porque sí, aparte tengo 3 raquias, chicos. Acuérdense, tengo 3 cesáreas. Y no crean que me quejo porque soy quejumbrosa. Ya cuando uno tiene partos de cesárea, más de cesárea, y te hacen las raquias, ya no quedas igual, ya tu cuerpo con el tiempo. Los malos cuidados te deterioran más, ¿no? Cuando ya eres mamá. Pero con el paso del tiempo, aunque tengas un cuidado súper bien, de todas maneras vas a tener consecuencias. En mi caso, es eso. Por ejemplo, te tienes que cuidar bien en las cuarentenas, de no tener tanto, que no te dé frialdad, no cargar muchas cosas pesadas. Tiene que ver mucho ese lapso, no nada más los 40 días, unos 3 meses mínimo de cuidarte súper bien, porque ya llegas a una edad como yo, que ya te empieza a doler todo. Ya uno está como el Chavo del 8, ya cuando te estás trapeando, estás haciendo, entonces te da la garrotera, y ya en vez de poderte levantar, ya empiezas, así, se los prometo, no sé hacer los sonidos porque no sé, pero así, o sea, yo ya me empiezo a levantar así, y no les miento, se los prometo que les estoy diciendo la verdad. Mari, mi escoba, ¿cómo se dice? Mi transporte que utilizo,
todo el tiempo lo traigo aquí en la mano cuando estoy en la casa y ese mendigo transporte ya me tiene, cuando estoy usándolo así y que estoy barriendo de repente, ay, me quedo toda dolorida de aquí, se los prometo, estoy bien adolorida. Así es que vamos a dejar que pase el tiempo, esperemos que este ejercicio que estoy haciendo, les cuento, no es ejercicio para estar bien buenonis ni nada de eso, no va a hacer milagros la bicicleta. No piensen esas cosas, no es por eso, lo estoy haciendo por salud. Acuérdense que tengo problemas de circulación, acuérdense que me puse metas de hacer cambios por mi bien, por salud. Empecé a tomar agua, sigo tomando refresco, claro que sí lo sigo tomando, pero ya empecé a tomar. Ok, me tomé un vasito de refresco y ya se los prometo que agarro y me voy. De hecho, ahí tengo mi vasito. La jarra hoy la quité porque les he estado subiendo agüita a los enanos y a veces que me da flojerita agarrar y venir y servirles la jarra porque a ellos les llevo una jarra todo el tiempo y les tengo su jarrita de agua. Y a veces que algo así todo ocupada y digo, ya tengo la mía llena y me la llevo y ya no me he puesto otra vez. Pero, por ejemplo, hoy vengo y me preparo mi café en el transcurso del día. Y antes de tomarme el café, voy y me aviento un vasito con agua lleno. Aquí está, miren, no les miento, ya le cambié la porción. A veces agarro uno más chiquito y a veces agarro uno más grande. Vengo y me tomo uno de estos lleno y ya me tomo el café. Y luego ya después de tomarme el café, me empiezo a dar sed y digo, no, Ingrid, túmbate el rollo, por favor, y vas a tomar agua. Hasta que no tomes agua, no vas a tomar sodita. Entonces voy y me sirvo otro así y me lo estoy tomando así, hasta siento que se me sale por aquí porque no me entra el agua, pero estoy haciendo todo lo posible. Entonces de ahí ya me tomo mi refresquito y después de eso ya le paro y ya no estoy tomando, tomo todo el día. Hagan de cuenta que todo el día, si a mí me daba sed, no había manera de que yo agarrara y me sirviera agüita, era refresco. Y me lo acababa y era refresco. Y todo el día, y están mis hijas que no me miento, o sea, no miento. Pero estoy haciendo ese sacrificio, chicos. Quiero durar, si Dios me permite, muchos más años de vida, pero no nada más durarlos. No quiero ser una molestia para mi familia ni para nadie. Quiero estar sana y fuerte. Entonces yo digo, ¿cómo, Ingrid, le estás pidiendo a Dios que te ayude? Que no le pides nada más que salud, que tengas muchos años de vida, que puedas cumplir muchos propósitos y todo. Pero sí, ¿cómo le vas a pedir salud? Si lo más importante que tienes es que tú te tienes que cuidar. Entonces Diosito no va a hacer milagros contigo, Ingrid, si tú no te empiezas a cuidar desde ahorita. Y digo, pues si Dios me está diciendo desde ahorita, cuídate, porque esa es la clave para que te puedas estar más tiempo, para que puedas lograr más metas y más cosas, y no te cuidas. Entonces digo, ¿cómo le estoy pidiendo milagros a Diosito si Diosito ya me está metiendo en mi pensamiento qué es lo que debo de hacer y no le hago caso? Entonces ahora me puse en friega y hasta el Johnny me dijo en la tarde, ya terminaste de hacer bicicleta. Yo creo que se le hizo raro, pero no la pensé, nomás agarré, la puse y dije, Ingesu, ahorita así como estoy, porque yo soy una persona que estoy, miren, que si siento que no estoy para el momento, no hago las cosas. Por ejemplo, traigo pijama. Y si traigo pijama, digo, no, es que ando en pijama y no estoy en condiciones de hacer ejercicio. Me vale, Wilson, andes en pijama con lo que sea. Si en ese momento se te prendió el foco, hasta en pijama te me pones a hacer ejercicio, Ingrid. Y me puse a hacer ejercicio porque dije, si pongo el pretexto de que me voy a ir a cambiar, pero tengo que seguir limpiando y todo, nunca voy a hacer nada. Entonces ahorita digo, hay que hacer las cosas como estés. Porque si no, después pongo pretextos y no hago absolutamente nada. Ay, chicos, qué pena, al inicio del live traía el zipper abajo, no manchen, traía así todo abierto, la paloma de la paz, casi se me sale la pancita que tengo aquí. Fabián, chica, acabo de vomitar. ¿En serio? ¿Por qué? Dices que no tienes gripa, estás vomitando y que te sientes mal, probablemente traigas alguna infección. Yo te aconsejo, Fabián, que vayas al doctor mejor para que te revisen, no te autorrecetes si sientes que no es algo normal y no te sientes bien. Ve con el médico para que te dé un antibiótico y a lo mejor probablemente pueda hacer que te empiece a querer dar una infección de la garganta, algo que comiste mal. Por lo regular, cuando vomitamos mucho,
si no es algún malestar estomacal, porque los malestares estomacales, bueno, lo que nos dicen aquí, nos han dicho mucho, yo lo sé por el Johnny, ¿ok? Porque él cada ratito se enferma del estómago, no por mí, para que no piensen mal que mi comida le hace daño. Lo que pasa es que a veces ya ven como ahorita, comió chicharrones, comió con salsa. Antes de eso comió un poquito chocorroles porque ya vieron que me dio un pedacito de pan. Pues fíjense su combinación, salsa, crema, chicharrón de cerdo, pastelito de chocolate. Fíjense su combinación. Entonces él a veces... y antes de eso tomó leche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Johnny se mete combinaciones que no se da cuenta que hace una bomba y luego se enferma. Entonces, cuando empiezan los malestares del estómago, probablemente empiezas a estar haciendo del baño un poquito mal, o cuando empiezas a traer los reflujos o a vomitar, empiezas a vomitar, pero al mismo tiempo estás sacando la sensación de lo que comiste. Bueno, es lo que nos dijo el doctor, que así pasa. Y cuando es una infección que empieza que la garganta y todo eso, sí nos dan como vómitos y todo eso, pero es porque aquí traemos todo inflamado o traes el virus aquí. Bueno, eso es lo que yo sé, no soy médico, pero te aconsejo por eso, ve al doctor, no lo dejes pasar. Así le pasó al Johnny. Empezó que estaba, ¿no se acuerdan cuando se compramos los tamales que se puso bien malo que les dije que lo llevé al doctor? Pues así estaba, no quería ir, y estaba mal del estómago y luego con vómito y dice, no, es que no tengo nada, nomás me siento así que el estómago. Le digo, es que traes infección, no es normal y no es normal, hasta que me hizo caso porque duró un día antes en la noche, al día siguiente en el transcurso de la mañana, ya para mediodía me dice, bueno, sí, vamos al doctor porque siento que esto ya no es normal. Pues sí, le digo, ¿para qué te estás sufriendo tanto? Entonces, hay que ir a tiempo, mis corazones. Cristian Fer, hola Cristian, saluditos, un besote y un abrazo, gracias por venir y unirte aquí en live con nosotros en TikTok. Siempre es un gusto estar en tu canal, me despido. Dice, porque tengo que levantarme temprano. Feliz noche, bendiciones. Sí, mi corazón, estamos en las mismas, yo estoy igual. Oigan, les digo una cosa. Yo dije, no voy a estar mucho tiempo. ¿Saben una cosa? Eso lo voy a dejar en una plática pendiente porque ya María tiene cosas que ir y es bien importante por los que siempre estamos aquí en el live en YouTube. Pero yo a veces digo, voy a hacer en una hora y media para poder hacerlo más fluido y poder esto y el otro y tal. Y siempre, chicos, no sé a qué se deba que el destino me tiene con ustedes aquí platicando mucho tiempo, así es que no se desesperen, ¿ok? Pero bueno, así está el mitote que les digo, chiquillos. Gracias, Mari. Es un gusto, mi corazón, y un placer, siempre una felicidad que siempre estés con nosotros, leerte aquí en el chat, me da muchísima felicidad siempre poder contar contigo. Descansa, que pases muy buenas noches, ¿ok? Un besote y un abrazo, mi corazón, y que Dios te bendiga y te acompañe el día de mañana en tus pendientes, ¿sale, vale? Muchos thank yous por todos. Pero bueno, mis corazones, yo no voy a hacer más largo todo esto. ¿Cómo se llama? Pablo, dejé like. Muchas gracias, Pablo. Buenos días, señorita. Saludos desde Mallorca. En serio, saluditos desde aquí, desde Tijuana. Dice, ¿cómo están, grupo? Buenas noches. Jesús Loera, buenas noches. Sí, brother Johnny, cuando gusten amigos son bien. Ok. Muchas gracias para Sazón Mexicano, muchas gracias. Dice, cuando gusten son bien bienvenidos. Dice Johnny que te va a llegar por allá para que le invites barbacoa. Pero bueno, mis corazones, no olviden guardar la recetita para las personitas que quieran compartir estas deliciosas recetitas caseras que hacemos aquí en Casa Culinaria. Son recetitas, ya saben, muy sencillas, fáciles, sobre todo económicas y con un estilo propio que es estilo de Casa Culinaria. Y les digo, ¿por qué? Porque no repetimos las mismas versiones que hay normalmente. Mañana les voy a platicar ese tema porque yo tengo un debate con el Johnny respecto a ese tema de la comida. A mí me gusta hacer las cosas de una manera distinta, no me gusta preparar la comida igual todo el tiempo, siempre lo voy a tener que hacer diferente. Pero el Johnny a veces sale con que su preparación debe de ser así y así se hace y digo, ¿quién te dijo eso? La cocina es para innovar, para experimentar sabores. A mí me gusta eso, experimentar, innovar, improvisar. Me gusta empezar a buscar
ahora sí, como les digo, me gusta estar evolucionando los sabores y buscando por aquí, por allá. Y Johnny a veces me dice, no, va así, 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 así se hace. Y a veces le digo, ay, no, tú siempre quieres la receta que haga la misma manera y a mí me gusta probarlo de una manera diferente. Pero bueno, mañana vamos a hablar de ese tema, chiquillos, porque sí es bien importante. Yo quisiera saber si ustedes también tienen esos mismos ideales de hacer una receta, pero hacerla totalmente diferente, o siempre lo hacen de la misma manera. No sé, por ejemplo, yo tengo estas flautas de tacos o tacos de papa, tacos de pollo, o flautas de salchicha, y hay muchas recetitas que a lo mejor probablemente van a decir es carne, es esto, eso, pero son versiones totalmente diferentes las que tenemos en el canal. No crean que si van a ver una recetita repetida va a estar preparada de la misma manera. Claro que no. Aquí estamos experimentando sabores, especias, combinaciones y de todo. Así es que únanse, chiquillos, compartan la receta, se va a quedar grabadito aquí. Y si quieren que se vengan más personitas, a la personita que ustedes más quieran, compártanle los likes, chiquillos. Díganle que se vengan con nosotros. Aquí van a innovar recetitas también. Vamos a aprender de todo un poco todos juntos. Y sobre todo tener un momento especial, pasarla rico, cocinar rico y como siempre aprender cosas nuevas, que eso es lo más importante, ¿ok? Feliz noche, mis corazones. Gracias, Mari, que Dios te bendiga y que descanses. Sí, un besote y un abrazo para Leti. Leticita está malita todavía con su gripa, dice que trae síntomas de COVID. Vamos a pedirle a Diosito que esté súper bien, chiquillos, ¿ok? Pero bueno, mis corazones, los voy a hacer más largo, me despido yo también, los voy a dejar descansar. Vénganse el día de mañana miércoles vamos a estar aquí en live en TikTok. Estamos, bueno, los que nos quieran seguir en TikTok estamos como @IngridCulinary, y en YouTube los de TikTok nos pueden encontrar como Casa Culinary, ¿ok, chiquillos? Así es que vamos a estar compartiendo recetitas en vivo cada semanita. Y próximamente vamos a empezar, todavía no les puedo asegurar qué día, pero tenemos que empezar a hacer lo de los postrecitos para hacer las dinámicas de jueves de postres, y martes y miércoles ya sea comida, el martes ya sea una comida más entera y el miércoles hagamos algo más de light, ¿ok? Pero vamos a ir viendo, nos tenemos que ir organizando poco a poquito. Esperemos que esta vez sí me funcione poder seguir el rol como lo tengo en mente, y con el favor de Dios así lo vamos a hacer. Muchas gracias por habernos acompañado. Guarden la recetita, muy facilito: 3 papitas, chorizo, 5 tomates, 5 chiles jalapeños, 5 chiles de árbol, cilantro, cebollita, ajos, pimienta. Es lo único que necesitamos. Para sazonar ocupamos nada más sal con ajito y cebolla, paprika, pimienta, ajo en polvo y consomé de tomate. Esto es lo único que necesitamos para sazonar, no ocupamos nada más. Así es que guarden la recetita. Con eso hicimos una excelente cena, y no nada más es cena, chiquillos, hay personitas que lo quieran comer para desayuno, para cualquier hora del día. Así es que ustedes no se preocupen y no me van a decir que esta comida no la pueden comer para desayuno, porque yo les puedo decir, aquí en Tijuana hay lugares, sobre todo en los sobre ruedas o en los lugares que se venden como tipo sandwich en la calle. Y no nada más eso, hay lugarcitos también que son como carretitas y te venden flautas, quesadillas, sopes, y te lo venden desde tempranito. En los sobre ruedas, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde te están vendiendo comida. Y en otros lugares que ya son puestecitos ambulantes, donde ya tienen un sitio más establecido, entre 10, 9 de la mañana ya están vendiendo flautas, ya están vendiendo antojitos mexicanos. Así es que lo pueden utilizar desayuno, comida o cena. Así es que es muy versátil. Anoten la recetita porque yo sé que a cualquier miembro de la familia les va a gustar, sobre todo si tienen peques, porque la salsita la preparamos de una manera diferente el día de hoy. Aparte esa parte, y lo que es la papa, todo lo demás no tiene picante. El queso y la crema a los peques de casa les gusta muchísimo. Lo que es la papa y el chorizo, imagínense, ¿ustedes creen que no les va a gustar? Así que es para cualquier miembro de la familia. Apúntenla, chiquillos, guárdenla, no se les olvide, guárdenla en este momento antes de que se les vaya a olvidar. Y nos vemos mañana, si Dios nos permite, en un próximo live. Vamos a ver qué sorpresa tenemos para preparar el día de mañana, chiquillos, ¿ok? Muchas gracias por todo, gracias por habernos acompañado aquí en TikTok, y gracias a esas personitas que nos acompañaron el día de hoy aquí en YouTube. Gracias para Mari G, para Rosy Salazar,
Para Leticia Barrios, mi corazón. Dios te bendiga, Leti. Dale un besote y un abrazo a María, de aquí de la tía Ingrid. Ya sabe que la queremos mucho con todo el corazón. Esperemos que estén muy bien, mis corazones. Gracias para Pablo, que el día de hoy se unió con nosotros. Para Jesús Loera, también es un nuevo miembro aquí con nosotros. A Sol Mexicano, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre podemos contar con tu presencia, hermosa presencia, que es un placer siempre leer tu chat aquí con nosotros. Muchas gracias, a Sol. Marilú, gracias también. Le vamos a dejar un saludote y un abrazo a Marilú. A Claudia. ¿Quién más estuvo, chiquillos? Joel, Noelia, y había otra personita por acá. Ay, ADB también, un saludote para ADB. Gracias, ADB, por habernos acompañado. Antes de que se me vaya, y Fabián Barrera. Son las personitas que más nos acompañaron así en interacción en el chat. Muchísimas gracias por todos sus mensajitos. Si quieren que los mencionemos al final de los live, chiquillos, quédense con nosotros. Quédense hasta el final de la recetita, coméntenos, déjenos sus mensajitos para que yo pueda irlos memorizando, y así de esa manera yo ya los voy a poder reconocer más. Bueno, si es que ustedes gustan, ¿verdad? Aquí son súper bienvenidos. Pero muchísimas gracias por todo. Ahora sí me despido. Los quiero con todo mi corazón, y no se les olvide que la recetita va a quedar aquí, chiquillos. Dejen sus likes, compartan, y sobre todo suscríbanse si son nuevos por aquí, para que no se pierdan ninguna de las recetitas que estamos compartiendo. Activen la campanita, es muy importante para que YouTube les dé una notificación cada vez que vayamos a estar en vivo o les compartamos una recetita nueva en el canal. Los quiero mucho, gracias por todo, los amamos con todo el corazón, y nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches a todos. Gracias, mis corazones. Gracias por haberme acompañado. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias también a quien